Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo un cap de una nueva teoría, de qué hubiera pasado si Naruto pasaba el examen Genin al primer intento. En un rato más subiré otro cap de hay cosas que es mejor sin decir y sin más relleno. Empecemos. Capítulo 1. Uzumaki. Naruto temblaba con tanta fuerza que prácticamente estaba vibrando mientras se acercaba a la habitación en la que se realizaría el examen de graduación ese día. La mirada alegre que usualmente adornaba el rostro del niño de 10 años fue reemplazada por una expresión de miedo y nerviosismo. Mientras caminaba por él, el corto pasillo que conducía a la habitación parecía durar una eternidad como en una pesadilla. Estaba a punto de tomar el examen de graduación de la academia 2 años antes y no estaba seguro de estar listo. Iruka-sensei aparentemente había pensado de otra manera, o no lo habría inscrito. Umi no Iruka era diferente de todos sus otros instructores que había tenido desde que comenzó a asistir a la academia cuando tenía casi 7 años. Había sido como los demás al principio, cuando apareció por primera vez hace más de un año, pero había cambiado. En lugar de ignorarlo o enviarlo a que se destaque en el pasillo con esa mirada fría en sus ojos, Iruka reconoció su existencia y realmente trató de enseñarle. Como Iruka-sensei había creído en él, iba a hacer todo lo posible para no defraudarlo a Datebayo. Con ese firme objetivo en mente, venció su miedo y entró en una habitación llena de gente que era 2 años mayor que él. Un piso más abajo, Umi no Iruka entró en escena. Al no ver una cabeza familiar de cabello rubio sobre un atroz mono naranja y azul, su primer pensamiento fue que Naruto había saltado nuevamente, y que tendría que ir a buscarlo durante el primer descanso. Entonces, recordó. Naruto se había inscrito para tomar el examen de graduación temprano a pesar de que no estaba listo. Aunque sabía que el joven tonto iba a fallar, silenciosamente le deseó suerte al chico. En el piso sobre la clase de Iruka, que estaba participando en una lección de historia, Naruto había llegado al punto en que su pierna derecha comenzó a saltar hacia arriba y hacia abajo mientras su lápiz giraba rápidamente en su mano mientras trataba de terminar la difícil prueba que se había realizado antes. Este era un hábito nervioso suyo al que Iruka-sensei solía llamarlo, ya que los shinobi no deberían tener tics nerviosos porque podían delatarlos. A pesar de sus mejores esfuerzos por deshacerse de los tics nerviosos que pudiera tener, los tenía. Estaba en la mitad de la prueba escrita, estaba atascado en una pregunta estúpida que no tenía ni idea de cómo responder, y el tiempo se estaba acabando rápidamente. Apestaba tomar exámenes en el mejor de los casos, y este no era el mejor de los momentos, especialmente porque la prueba en el escritorio frente a él era más difícil que cualquiera que hubiera tomado antes. ¿Qué había dicho Iruka-sensei que hiciera en tal situación? Oh, sí, omita esa pregunta y pase a la siguiente. Una vez que termine con las que puedo responder, vuelva a las que no pude y vuelva a intentarlo. Pasó a la siguiente pregunta. Él podría responder a esta. Con la esperanza recuperada, inmediatamente regresó al trabajo, y su pierna dejó de temblar y su lápiz dejó de girar porque estaba demasiado ocupado para escribir una respuesta. Mientras Naruto anotaba furiosamente todas las respuestas que sabía con la esperanza de poder terminar su prueba a tiempo, Iruka suspiró cuando Takahashi hizo otra oferta por el lugar de Naruto como alborotador de clase ya que Naruto no estaba presente. Afortunadamente, la broma de Takahashi no fue tan perturbadora o destructiva como las que Naruto tenía tendencia a hacer. El incidente de la bomba apestosa probablemente pasaría a la historia de la academia, ya que esa había sido la razón principal por la que las ventanas tenían que ser reemplazadas por otras que pudieran abrirse. Después de disciplinar al niño, volvió a su lección. Mientras su clase se dirigía a descansar, Naruto estaba en el campo de entrenamiento 5 de la academia con todos los otros graduados potenciales. Su corazón martilleaba en su pecho mientras caminaba hacia el instructor que sostenía las armas que iba a usar para esta parte del examen de graduación. Esto fue. Fue su turno. Su momento decisivo. Lanzó los 10 kunai según las instrucciones, rezando en silencio mientras lo hacía. 8 de ellos dieron en el blanco y 2 de los 8 habían logrado dar en el centro. Después de recuperar el kunai, arrojó los 10 shuriken que le habían dado. 7 dieron en el blanco, 3 en el punto muerto esta vez. Milagro de milagros, de alguna manera apenas había raspado un pase en la parte de armas de la prueba. Luego vino el taijutsu. Digamos que su entrenamiento con el instructor que lo estaba probando durante esta parte del examen no salió como se esperaba, y cuando Naruto salió del ring, se disculpó profusamente con el instructor. No había tenido la intención de darle un cabezazo al hombre en la cara, simplemente había sucedido, y con la forma en que los otros estudiantes lo miraban, sabía que había hecho algo mal. Mientras el instructor se alejaba acariciándose la nariz ensangrentada, creyó escuchar al hombre murmurar algo que sonaba como Bloody Venero.
Iruka sacó su bento comprado en la tienda de su escondite supuestamente seguro mientras los niños a los que le pagaban por enseñar salían a almorzar. Ya que Naruto estaba fuera, estaba bastante seguro de que no tendría que revisar su comida en busca de gusanos o insectos, pero se encontró revisando de todos modos por costumbre. Mientras comía tranquilamente mientras calificaba la tarea que sus alumnos habían entregado esa mañana, se encontró haciendo una serie de preguntas como por qué había estado pensando tanto en Naruto hoy. No podía estar preocupado por el chico, ¿verdad? Sabía que el chico había crecido mucho en él durante el último año, pero ¿había crecido tanto en él? A veces, como ilustra claramente el viejo proverbio sobre lo que podría suceder si un clavo se pierde en el momento equivocado, los cambios más grandes dependen de las cosas más pequeñas. El pequeño cambio que había provocado lo que podría considerarse el mayor cambio en la vida de un Uzumaki Naruto dependía de la decisión de un cocinero descuidado en un restaurante. Lo que sucedió fue que, durante la fiebre del almuerzo, el cocinero en cuestión derramó accidentalmente un poco de salsa de maní en un plato que estaba preparando. En este punto, el cocinero había tenido dos opciones: una, tirar la porción arruinada y hacer un poco más, causando más trabajo para él y aumentando el tiempo de espera para el cliente. O dos, mezcle la salsa de maní en el plato ya preparado y espere que el cliente no se dé cuenta, ya que era una cantidad tan pequeña. En un mundo, el cocinero hizo lo primero, irritando al cliente que no sabía por qué su plato había tardado el doble de lo habitual en preparar. En este, sin embargo, el cocinero hizo lo último. Si bien esta decisión parecía menor en la superficie, no lo fue ni de lejos. Al final resultó que, el cliente en cuestión era mortalmente alérgico a los cacahuetes, y uno de los instructores de la academia que habían sido asignados para supervisar la parte de ninjutsu del examen de graduación de Naruto. El pobre terminó sufriendo un shock anafiláctico en el instante en que tomó el primer bocado de su comida y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Pronto llegó la noticia al administrador de la academia, quien se vio obligado a buscar un reemplazo cuando terminó la pausa para el almuerzo y se reanudó la prueba de graduación. Cuando Agane Kita entró en la habitación donde se llevaría a cabo la parte de ninjutsu de la prueba, se disculpó en voz baja por llegar tarde, ya que no sabía que estaría supervisando este examen hasta que alguien corrió hacia él con una citación urgente mientras estaba comiendo su almuerzo. Afortunadamente, no se había perdido mucho, ya que había entrado durante los Estados Unidos. Ushio Torako acababa de pasar, y Uzumaki Naruto fue el siguiente. Según los puntajes combinados del demonio mocoso, tendría que realizar con éxito 2 de los 3 jutsu básicos de la academia para aprobar. Los otros dos instructores habían estado tratando de decidir en cuáles sería más probable que fallara el chico cuando llegara. Le pidieron su opinión, y Kita inclinó la balanza sin saberlo a favor de Naruto. El corazón de Naruto tronó en su pecho mientras realizaba el enge. Acababa de dominar la versión estándar a principios de esta semana, pero había estado usando una versión durante más de un año después de haber creado su movimiento antipervertido, el Oroike Jutsu. Después de formar los sellos necesarios, se convirtió en una copia casi perfecta de uno de los hombres sentados frente a él. Aceptable. El hombre dijo. Ahora realiza el Kawarimi. Naruto sintió ganas de saltar de alegría. No le habían pedido que hiciera el Bunshin. No le habían pedido que hiciera el Bunshin. Sintiendo como si Fate le hubiera sonreído, ya que había logrado su primer Kawarimi exitoso hace 2 noches, Naruto felizmente se reemplazó con una silla vacía. Pasar. Dijo el instructor mientras levantaba uno de los preciosos Ita y comió de la mesa y se lo arrojaba. Naruto miró fijamente la diadema que había representado más de 3 años de arduo trabajo. Él, había pasado. Al salir por la puerta, apenas se tomó el tiempo para tomar el papeleo que prácticamente le habían arrojado. Iruka honestamente no sabía por qué estaba parado aquí esperando para brindar palabras de consuelo y aliento a la nave del Kyuubi, quien pensó que se había inscrito bastante estúpidamente para el examen de graduación. Claro, el chico había crecido en él un poco durante el año y medio que lo conocía, pero, ¿realmente había crecido tanto en él? Si es así, ¿cómo se las había arreglado para hacerlo sin que él se diera cuenta? Demasiado pronto, un borrón amarillo y naranja que era una cabeza más corto que el grupo que los seguía, con la intención de llegar a la multitud de padres que los esperaban, salió disparado de la academia a lo que tenía que ser la velocidad del sonido. Aparentemente, el fracaso de Naruto lo había afectado aún más de lo que pensaba. Nunca antes había visto al chico intentar escapar de algo tan rápido. Naruto. Llamó Iruka, tratando de llamar la atención del chico mientras el chico se alejaba corriendo de la academia.
Aparentemente tuvo éxito porque, algo que cualquier persona normal estaría dispuesta a jurar, fue un rayo de luz que se inclinó antes de llegar a la puerta que conducía a la aldea propiamente dicha y se volvió en su dirección. Antes de que Iruka pudiera reaccionar, algo se estrelló contra él, y se encontró en el suelo con un Naruto muy emocionado encima de él balbuceando a 10 millas por minuto. Parpadeó. Podría haber jurado que vio algo plateado y azul en la frente del niño de 10 años. No, no podría haber, parpadeó de nuevo. Todavía estaba ahí. No estaba viendo cosas. Naruto, tú, comenzó, sin palabras. Pasado. Naruto gritó de emoción, causando que su balbuceo anterior, que soltaba por un oído y salía por el otro, finalmente se enfocara en su mente. Gracias por creer en mí, Iruka-sensei. Naruto gritó antes de abrazarlo con entusiasmo de nuevo. Se sintió como un idiota en ese momento. Al contrario de lo que Naruto había llegado a creer de alguna manera, no había creído en el chico. De ningún modo. Honestamente había creído que Naruto fallaría, y nunca se le había ocurrido pensar que el chico podría pasar desde el momento en que notó el nombre de Naruto en la lista de estudiantes que intentaban graduarse anticipadamente. Vamos a comprar ramen para celebrar a Naruto. Él dijo. Esta vez, la primera vez que Iruka llevó a Naruto a comer ramen no fue para consolar al chico y decirle que siempre había una próxima vez. Esta vez, fue para celebrar uno de los logros de Naruto. Naruto se retorció en su asiento en el salón de clases en el que su examen de graduación se había realizado anteriormente con emoción. Después de 3 días interminables de espera, innumerables páginas de papeleo aburrido, y que le volvieran a tomar su foto oficial 5 veces ya que el viejo no había apreciado sus trabajos de maquillaje o su vestuario, finalmente consiguió a su equipo. Estaba tan emocionado en este punto que el hecho de que todos en la habitación eran desconocidos para él, y que todos lo miraban y susurraban apenas lo perturbaba. Sin embargo, se estremeció cada vez que atrapó un Neagutedu Akane-sensei. Finalmente, después de lo que pareció una espera interminable, una mujer de tamaño mediano con cabello castaño, ojos verdes y rasgos indescriptiblemente promedio, que vestía el uniforme estándar de Chunin, entró en la habitación con un sujetapapeles. Después de un discurso bastante aburrido acerca de que la vida como shinobi era difícil y todo eso, llegó a la parte buena y comenzó a nombrar los equipos. El equipo 5 estará formado por Kamiya Satoshi, Kamizuki Suzume y Uzumaki Naruto. Llamó el profesor, llegando finalmente al equipo que había estado esperando ansiosamente, el suyo. Maldita sea, mi apellido no coincide. Murmuró después de escuchar los nombres de sus compañeros de equipo a quienes no conocía de Adam. ¿Y qué se supone que significa eso? Preguntó la mujer con frialdad, aparentemente molesta por su interrupción. Bueno, los apellidos de mis 2 compañeros de equipo comienzan con Kami. Si tuviera un nombre que comenzara con Kami, podríamos habernos llamado Equipo Kami. Respondió Naruto. Lo que sea. Murmuró el instructor antes de volver a los anuncios del equipo que había interrumpido. Equipo 5, su instructor será Shimura Tetsuo. Después de enumerar su nuevo equipo, la mujer continuó nombrando equipos hasta que llegó el momento de hacer una pausa para el almuerzo. En su entusiasmo por las asignaciones del equipo esa mañana, Naruto olvidó empacar un almuerzo y, por lo tanto, tendría que pasar hambre, ya que sabía muy bien que nadie lo compartiría con él. Para dejar de pensar en sus punzadas de hambre, deambuló entre los grupos de genin mayores, tratando de averiguar quiénes eran sus compañeros de equipo, ya que no se habían acercado a él después de ser liberados. También pasó este tiempo preguntándose cómo sería su nuevo sensei. Esperaba ser como Iruka-sensei, pero no creía que tuviera la suerte de encontrar 2 profesores que fueran tan agradables en su vida. Era más probable que su nuevo sensei fuera como todos los demás instructores. Eventualmente, la pausa del almuerzo terminó, y todos regresaron al salón de clases que era casi idéntico en todos los aspectos al de Iruka-sensei excepto por el hecho de que estaba en un piso diferente. Pronto, los Jounin ingresaron y comenzaron a llevar a sus equipos. Mientras escaneaba la pequeña multitud de Jounin, preguntándose cuál sería su nuevo sensei, un hombre de cabello castaño con profundos ojos negros, que se parecía un poco a ese extraño anciano con un bastón que a veces veía deambulando por la torre Hokage, llegó y llamó al equipo 5. Cuando se movió para unirse a él, también lo hizo una chica de cabello castaño, y un chico con cabello que era una especie de color azul verde agua. Después de que salieron del aula, terminaron siguiendo a su nuevo sensei a los bancos donde a veces veía a Sakura-chan comer su almuerzo. Bien jugado, Okage-sama. Bien jugado. Shimura, sin relación reconocida con ese bastardo tuerto que había repudiado a su padre por casarse con un extranjero, dijo Tetsuo mientras miraba a su nuevo equipo genin.
Si le fallaba al primo joven de su querida esposa porque el niño demon estaba en su equipo, nunca escucharía el final, y no solo de su esposa, ya que se había casado en una familia extensa bastante masiva. Por lo tanto, por el bien de la armonía matrimonial y los continuos privilegios de dormitorio, así como las buenas relaciones continuas con el resto del clan con el que se había casado, tendría que pasar este equipo, demon y todo. El Hokage obviamente había sabido este pequeño hecho cuando había estado planificando los equipos, y había decidido aprovecharlo. La razón por la que decidió tomar un equipo de genin después de casarse fue porque era de riesgo relativamente bajo. Si bien él no había querido jubilarse a una edad tan joven, su esposa no había querido quedarse atascada esperando días o incluso semanas sin parar preguntándose si volvería a casa sano y salvo, o incluso en absoluto. Este había sido un compromiso aceptable ya que, al entrenar a la próxima generación de shinobi, él podía ser un hombre de familia y seguir siendo un ninja. Después de tomar la decisión, su esposa se alegró mucho de saber que él se quedaría en la aldea la mayor parte de un año antes de estar listo para llevar a su equipo a cualquier rango C. Bueno, le dijo a su nuevo equipo, pero aún no lo sabían. ¿No se van a presentar a los recién llegados? Se quedó en blanco y confundido en respuesta a la pregunta de sus 3 nuevos estudiantes. Parte de eso se debió probablemente a que Satoshi y Suzume ya lo conocían por sus visitas a la tía de Satoshi, que era su suegra. ¿Por qué no vas de izquierda de derecha? Instó, señalando al primo de su esposa, indicándole que debería empezar. Mi nombre es Kamiya Satoshi, dijo la prima favorita de su esposa, dando inicio a las presentaciones. Mi comida favorita es kitsune udon. Mi comida menos favorita son las zanahorias cocidas. Mis pasatiempos son leer y recolectar piedras. Mi objetivo para el futuro es ser el mejor espadachín de Konoha. Mi nombre es Kamizuki Suzume. El compañero de equipo de Satoshi dijo cuando Satoshi había terminado. Mi comida favorita es tamagodon. Mi comida que menos me gusta es tsunamayomaki. Mis pasatiempos son los arreglos florales y el tejido de cestas. Mi objetivo para el futuro es abrir mi propio dojo. Mi nombre es Uzumaki Naruto, gritó el niño demonio en el instante en que Suzume terminó. El chico había estado rebotando en su lugar con energía nerviosa durante las presentaciones, y había estado inquieto desde que llamó a su equipo y les hizo seguirlo hasta aquí. Es muy probable que el chico también se hubiera estado moviendo nerviosamente desde mucho antes. Mi comida favorita es el ramen. Mi comida menos favorita es la belladona. ¡Qué asco! Continuó el chico en voz alta. ¿Qué? Belladona. ¿Qué diablos estaba haciendo esa criatura comiendo belladona? Mis pasatiempos son entrenar y hacer bromas a la gente. Mi objetivo para el futuro es convertirme en Hokage, dijo el chico apresuradamente, terminando su presentación. Parecería que el chico demonio era al mismo tiempo revoltoso y ambicioso. No sabía por qué asociaba al niño con un recuerdo de la primera infancia de cabello largo y rojo que había intentado agarrar repetidamente. No importa, era hora de que pretendiera aplastar los pequeños sueños de sus estudiantes. Su esposa tendría sus huevos si realmente aplastara los sueños del pequeño Satoshi, y el hermoso amor de cabello azul de su vida podría ser extremadamente cruel cuando ella quisiera. Mi nombre es Shimura Tetsuo, dijo, comenzando su propia presentación. Mi comida favorita es Mitarashi Dango. Mi comida menos favorita es la lechuga iceberg. Mis pasatiempos son cocinar y coleccionar sellos. Mi meta para el futuro es vivir para ver a mis bisnietos. Antes de despedirlos, chicos, dijo antes de que alguien tuviera la idea de que era hora de que se fueran, ya que el Uzumaki claramente estaba ansioso por hacer, debo informarles que no pasaron exactamente el examen Genin. Pasó fue una prueba para descartar a los candidatos absolutamente desesperados, y el examen Genin real se llevará a cabo mañana por la mañana. Pueden aprobar hasta 4 de los 12 equipos nombrados este año, y tan solo 0. Encuéntrame en el campo de entrenamiento 12 mañana a las 8 de la mañana, si quiere hacer esta prueba. Le informaré ahora que es probable que falle. Tan pronto como terminó su pequeño discurso, el chico demonio comenzó con una diatriba sobre no retroceder, pero se desconectó del niño mientras se alejaba, sintiendo las miradas atónitas y traicionadas dirigidas a su espalda por sus otros 2 estudiantes. Naruto no se veía ni la mitad de cansado que sus nuevos compañeros de equipo cuando se presentó en el lugar y la hora especificados. Se había ido a la cama temprano como Iruka-sensei le había sugerido una vez que lo hiciera después de haberse quedado despierto toda la noche estudiando antes de un examen y, como resultado, lo había bombardeado espectacularmente. Estaba claro que el consejo de Iruka-sensei era bueno porque lo había ayudado a graduarse 2 años antes, así que haría todo lo posible para seguir tomándolo en el futuro.
Terminó levantándose antes del sol después de una pesadilla en la que se perdió la prueba, pero aún así logró dormir más que si se hubiera quedado despierto toda la noche preocupándose por eso. Después de levantarse, pasó la mayor parte de la mañana hojeando sus viejos libros de texto que aún no había vuelto a leer y preguntándose qué debería llevar al examen. Al final, después de mucha deliberación, trajo todas sus armas y su paquete trampa, así como un montón de papel de desecho para que los exámenes que le dieran no fueran marcados debido a sus notas. Mientras se sentaba a esperar a su nuevo sensei, sus compañeros de equipo, que estaban parados en medio del claro, empezaron a mirar su mochila sobrecargada como si no supieran qué hacer con ella. Por alguna extraña razón, solo habían traído sus bolsas de equipo estándar. Suzume, una chica de cabello castaño y ojos azules cuyo color favorito parecía ser el verde según su atuendo, comenzó a reír. Satoshi, que parecía ser una extraña inversión de Suzume ya que tenía el cabello azul, ojos marrones y vestía de rojo, también comenzó a reír. Caray Uzumaki. ¿También trajiste una tienda? Satoshi dijo cuando finalmente recuperó el control de sí mismo. ¿Debería haberlo hecho? Le preguntó a su nuevo sensei que acababa de llegar detrás de Suzume y Satoshi. No. Su nuevo sensei, a quien aún no estaba seguro de si debía llamar Shimura sensei o Tetsuo sensei, respondió. Tetsuo había debatido consigo mismo largo y tendido sobre cuál debería ser su prueba, ya que la muy alabada prueba de campana estaba tradicionalmente restringida a la línea de enseñanza de Nidaime. Si bien iba a ser fácil con el primo y el equipo de su esposa, no iba a ser demasiado fácil con ellos. Su pase, después de todo, iba a tener que parecer creíble para cualquier observador externo, especialmente para los pequeños secuaces del bastardo de un solo ojo que lo vigilaban en todo momento. Finalmente, cuando se acercaba el momento de la prueba, se le ocurrió un plan. Para pasar la prueba final, tienes que capturarme antes de las 10 am. Si no logras atraparme, fallarás. El último en atraparme también fallará. Entonces, será mejor que no seas el último. Dijo antes de desaparecer en el bosque que rodeaba el campo de entrenamiento, y eligió un lugar desde el cual podía observar de forma encubierta a sus estudiantes. El niño Demon rápidamente comenzó a descargar su mochila, tirando a un lado lo que parecía una resma de papel y lo que parecía un juego de escritura. Definitivamente no le gustaba la forma en que Suzume miraba el papel y la tinta, considerando lo que había sucedido durante toda esa explosiva debacle de etiquetas. Después, tomando lo que parecía el paquete de trampa estándar de la academia, Uzumaki comenzó a poner el espectáculo en la carretera. Después de 1 hora y 45 minutos de esquivar a sus estudiantes mientras evitaba una serie de trampas sorprendentemente bien hechas, cumplidos de un Naruto Uzumaki que era, en su opinión, uno de esos genin que se habría beneficiado enormemente de otro año en la academia, él finalmente tropezó con un trozo de alambre ninja y permitió que Satoshi y Suzume lo atacaran antes de que pudiera levantarse. Si tener al chico demonio en su equipo era el precio que tenía que pagar para mantener los privilegios del dormitorio en su casa y los privilegios de la mesa del comedor en casa de su suegra, que así fuera. No estaba del todo seguro de cómo lidiar con el abrazo de aparejo volador que recibió del chico demon cuando le dijo a su equipo que estaba orgulloso de ellos por haber fallecido. Eso, y el hecho de que Satoshi había aprovechado la oportunidad para robar su billetera mientras estaba en el suelo. Toda la familia de su esposa era un grupo de ladrones, pero parecía que Satoshi podría convertirse en un problema más adelante. Danzo había estado en la oficina del Hokage haciendo otra solicitud por el barco cuando el niño entró. El niño se parecía mucho a la puta con la que se había casado su hijo y, como había aprendido por las malas hace años, actuaba como ella también. El equipo 5 pasó. Dijo el chico mientras se paraba frente al escritorio del Hokage para dar su insieme. Recuérdame de nuevo, ¿quién está en el equipo 5? Preguntó Sarutobi, sus labios se arquearon hacia arriba en algo parecido a una sonrisa. Maldito Sarutobi. Sabía la razón por la que su viejo rival estaba sonriendo, y no necesitaba que se lo frotaran, especialmente frente a Deboy. El hombre había pasado años intentando pincharlo, y darle el arma al hijo de la puta fue un golpe perfecto. Sin embargo, se negó a darle la satisfacción de verlo reaccionar. Kamiya Satoshi, Kamizuki Suzume y Uzumaki Naruto. El niño respondió a la pregunta de Sarutobi, sonando algo confundido en cuanto a por qué le preguntaban. Después de que el niño respondió a la pregunta de Sarutobi, se despidió con bastante frialdad de su viejo amigo, que había estado sentado en el asiento del Hokage durante demasiado tiempo, y se fue. Maldita sea, está realmente enojado. Tetsuo murmuró, riendo mientras veía al bastardo que había engendrado a su padre irse. Me gustaría saber qué se atascó en su boca y darle otra probada.
No lo había visto tan molesto desde que el joven Uzumaki Kushina derramó una taza de café caliente en su regazo durante su primera evaluación Jounin. Dijo el Hokage sonriendo, aparentemente tan divertido como lo estaba por la partida de danzo. Por cierto, ¿cómo le fue a Naruto durante la prueba? Sorprendentemente bien en realidad. Sus trampas son bastante buenas para un genin, pero necesita trabajar en casi todas las demás áreas. Respondió, su estado de ánimo decayó al recordar cómo el Hokage lo había superado en maniobras antes de que se diera cuenta de que estaba jugando. No estaría bien admitir que se había cruzado con alguien que no estaba del todo listo solo porque quería que pasara el primo de la señora, así que esa era realmente la única respuesta que podía dar. Probablemente le costaría mucho trabajo en las próximas semanas y meses, pero ese era el precio que había que pagar para no molestar a la señora ni a los suegros. Bueno, dijo el Hokage, sonriendo, apareciendo para todos los efectos feliz de haber escuchado eso. Ahora que está en tu equipo, puedo poner las solicitudes semanales de danzo para el chico al que pertenecen. Apenas contuvo la risa mientras observaba al Hokage arrojar pulcramente un pergamino en una papelera cercana, y apenas logró mantenerse bajo control cuando lo despidieron. Sin embargo, tan pronto como dejó la oficina del Hokage, comenzó a reírse a carcajadas. Hoy fue un muy buen día. Se las había arreglado para mantenerse del lado bueno de su esposa. Había escuchado una divertida historia que se quedaría con él por el resto de su vida, y aparentemente había conseguido algo que el viejo bastardo tuerto había querido durante años. Todo eso y aún no era mediodía. Parecería que había al menos un beneficio de tener al niño Demon en su equipo. Naruto respiró el aire fresco de otoño mientras se dirigía al lugar de reunión asignado del equipo 5 para asistir a su primera reunión real con su nuevo equipo Genin. Normalmente, se volvería loco en un día así, ya que eran las vacaciones de invierno, pero hoy no. Hoy, era un ninja, lo que significaba que no podía correr salvaje y libre hasta enero como solía hacerlo. En su lugar, estaría tomando misiones ninja reales. La Academia Ninja tenía dos rotaciones de clases, la rotación de primavera que salía de descanso desde finales de abril hasta mediados de julio, y la rotación de otoño, cuyo descanso era desde finales de octubre hasta mediados de enero. Había estado en la rotación de otoño, y desde que cumplió 10 años antes del comienzo de las vacaciones de invierno de este año, apenas había calificado para tomar la opción de graduación anticipada bajo las nuevas leyes, y había pasado. Debido a que había fallecido, era un verdadero ninja, con un verdadero equipo ninja que no tenía tiempo para correr salvajemente por la aldea haciendo bromas. Demasiado pronto, estaba de pie junto a sus dos nuevos compañeros de equipo, a quienes mentalmente apodó los gemelos Kami debido a sus apellidos, y esperando a su nuevo sensei, a quien había decidido llamar Tetsuo Sensei ya que había probado para ser amable, e incluso dijo que estaba orgulloso de él. Tetsuo Sensei no era tan bueno como Iruka Sensei, pero, aún así, casi nadie era tan bueno como Iruka Sensei, quien había estado feliz de saber que él también había pasado su examen final de graduación y había obtenido un equipo genin de verdad. ¿Por qué llevas eso? Satoshi, que tenía que estar coordinando sus atuendos con Suzume o algo así, ya que vestía de negro con su azul, preguntó, señalando el traje naranja de gran tamaño que había obtenido hace unos meses cuando finalmente había superado su naranja favorito. Capucha. Echaba de menos esa sudadera con capucha, pero, maldita sea, este chándal era increíble y el abrigo con el que venía era realmente cálido. El hecho de que fuera demasiado grande le había permitido hacer algunas escapadas atrevidas que de otra manera no habría logrado cuando los idiotas que lo perseguían lo agarraron por la parte de atrás de su chaqueta. A diferencia de su sudadera con capucha, podía salir de su nueva chaqueta con poco o ningún problema. Porque es genial y me gusta el naranja. Respondió. Sí, pero es un tono de naranja demasiado notorio y, por lo tanto, absolutamente inútil cuando uno se dedica a actividades furtivas. Tetsuo Sensei dijo, uniéndose a la conversación, recién llegado. Tetsuo Sensei luego se dirigió al equipo en su conjunto y dijo estaré evaluando sus habilidades individuales esta mañana, así que sé en qué tendré que trabajar con respecto a cada uno de ustedes. Luego, esta tarde tomaremos una misión. Gritó mientras saltaba de alegría ante esta noticia. Una misión, su primera misión real, y la estaría tomando esta tarde. Para eso se había apuntado. Tetsuo llamó al chico demonio al final. Suzume y Satoshi eran bastante normales para los nuevos graduados de la academia. Lo más sorprendente de ellos fue que Suzume había sido mejor en Taijutsu que Satoshi en lugar de al revés, pero, de nuevo, dado que su objetivo era comenzar un dojo, no era demasiado sorprendente.
Él ya los conocía a los dos desde antes de que se graduaran de la academia, ya que Satoshi era el primo de su esposa, y Tsuzumi había sido amiga de Satoshi desde que comenzaron la academia y, por lo tanto, había sido tan importante como Satoshi cuando él fue a visitar a su suegra, pero no había conocido el alcance completo de sus habilidades hasta hoy. Por el momento, el niño demon era realmente la única incógnita en el equipo, en cuanto a habilidad y personalidad. Había leído el archivo del demon anoche, esperando obtener más información sobre él para saber por dónde empezar. Realmente debería haber leído el archivo antes de tomar el equipo, pero había estado demasiado ocupado en ese momento y lo había dejado a un lado hasta anoche. Cuando abrió la maldita cosa, solo había sido para descubrir que el viejo bastardo tuerto había deslizado algún material suplementario en él antes de que se lo hubieran dado. De acuerdo con el registro de nacimiento que solo se había completado parcialmente, la madre del demonio era una kunoichi pelirroja llamada Kusina a quien había visto por la aldea un par de veces cuando era niño, la misma Kusina que había derramado café caliente sobre el bastardo de un solo ojo. Había un año de nacimiento y una fecha de muerte para el padre, pero no había otra información personal sobre él, o al menos ninguna que el viejo bastardo de un ojo hubiera estado dispuesto a compartir. Ambos padres del niño murieron el día del ataque al Kyuubi, irónicamente convirtiendo al recipiente del demonio en un Kyuubi huérfano. Los puntajes de la academia del niño eran lo que más le preocupaba. Francamente, el niño apenas había podido raspar pases en el último año, y esos pases eran sus mejores puntuaciones. El chico ahora, era el momento de ver con sus propios ojos exactamente en qué se había metido cuando decidió que haría cualquier cosa para mantenerse alejado del sofá y fuera de la caseta del perro. Como había hecho con los otros dos, puso a prueba al niño demonio. La precisión del chico con kunai y shuriken era apenas aceptable. El niño no sabía casi nada sobre genjutsu. Su taijutsu, bueno, si las historias sobre los cabezazos fueran ciertas, dale una botella o una silla, y probablemente le pegaría una paliza a un ninja muy sorprendido como ese viejo pelirrojo con el que se había topado una vez. Un Barenuin le había hecho a su Jounin Sensei mientras se dirigía a su segundo examen de Chunin. En cuanto a su ninjutsu, su Enge era aceptable, al igual que su Kawarimi, ahora haz un Bunshin. Le ordenó al chico. El niño, que obviamente no era un demonio, si sus habilidades fueran algo por lo que juzgar, de repente se puso pálido. Mierda. ¿Seriamente? No. Finalmente, el niño hizo un intento en el Bunshin Jutsu, y se encontró mirando con asombro mientras el niño fritaba al patético Bunshin que había creado con suficiente chakra para alimentar a varios Kage Bunshin. Suficiente chakra humano para alimentar a varios Kage Bunshin. ¡Ay! ¿En qué diablos se había metido? Naruto gimió. Su primera misión y oficialmente la más repugnante hasta el momento no había tenido nada que ver con el robo de un tesoro increíble o documentos importantes, y absolutamente nada que ver con el rescate de princesas. En lugar de hacer algo genial como eso, se quedó atascado raspando la pintura descascarada del costado de una casa para que los nuevos propietarios pudieran volver a pintarla. Había sido un trabajo duro, tedioso y sucio, y había pasado hasta casi la hora de la cena antes de que los clientes estuvieran satisfechos. También le había hecho preguntarse varias veces por qué había pensado que convertirse en ninja era genial, lo que, dicho sea de paso, había sido uno de los propósitos previstos de las misiones de clasificación D. El día siguiente a esa misión marcó el inicio de una nueva rutina para Naruto. Por las mañanas, se reunía con su equipo y tenían una hora de ejercicios como correr o gimnasia. Luego, tendrían una hora y media de entrenamiento de taijutsu, 45 minutos individuales y 45 minutos de entrenamiento con compañeros de equipo. Después del entrenamiento de taijutsu, habría una hora y media en la que Tetsuo Sensei trabajó en cosas con sus otros compañeros de equipo mientras él estaba atrapado tratando y fallando de trepar a un árbol usando chakra. Después del entrenamiento individualizado, habría una pausa para el almuerzo de una hora donde todos comerían los almuerzos que empacarían. Después del almuerzo, saldría a la torre para realizar otra misión desagradable, y las siguientes tardes las dedicamos a arrancar malas hierbas muertas y espinosas de los jardines traseros, pintar cercas, reparar techos, instalar fregaderos de cocina, cuidar niños y otras tareas estúpidas. Cuanto más se quejaban él y su equipo, peor era la misión. Aproximadamente una semana y media en su nueva vida, Naruto finalmente se encontró con uno de sus antiguos compañeros de clase y, de todas las personas, había sido el Uchiha. A veces, el destino realmente me ama, pensó cuando se encontró con el chico ese día.
Sonrió al pasar junto al último de los Uchiha que deambulaba por la aldea. Bueno, no podía decirlo solo, ya que había un grupo de fangirls, incluida Sakura-chan, a unos 10 pies detrás de él. Pero, con la forma en que el chico actuó como si ninguna de las chicas estuviera allí, bien podría haber estado solo. Mientras avanzaba por el camino, internamente se jactaba del hecho de que había hecho algo antes que el gran Uchiha, e incluso si el Uchiha se daba la vuelta y lo hacía 10 veces mejor, aún lo había hecho. Primero. Se lo había mostrado. Realmente se lo había mostrado. Le había dicho a ese idiota un montón de veces que era mejor que él, y lo había demostrado. Él ya era un genin, y el Teme todavía era un estudiante de la academia. Cuando Sasuke se convirtiera en un ninja, pasaría al menos un año a partir de ahora, tal vez incluso 2, y no podía esperar a ver la expresión en la cara de ese arrogante culo cuando finalmente creó a Genin y aprendió exactamente qué eran los rangos de, y eso. No conseguiría una misión mejor durante al menos 6 meses. La idea de lo que sucedería cuando Sasuke descubriera que su primera misión oficial como ninja sería arrancar malas hierbas o algo así, casi lo hizo rodar por el suelo histérico. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Sasuke finalmente registró su presencia. Tobe. Sasuke dijo al verlo. ¿Por qué llevas eso? ¿Usar qué? Preguntó mientras miraba la chaqueta naranja quemada y los pantalones marrones que llevaba, notando que nada estaba fuera de lugar. Su sensei le había hecho conseguir ropa diferente para las misiones, y le había dicho que solo podía usar su impresionante chándal naranja y azul cuando estaba fuera de servicio. Sin embargo, casi nunca estaba fuera de servicio, lo que apestaba. Sin embargo, al menos lo que estaba usando ahora tenía algo de naranja. Ese. Dijo el chico Uchiha mientras señalaba su frente. ¿Oh, te refieres a mi Itayate? Preguntó Naruto cuando finalmente se dio cuenta de por qué el idiota apuntaba a su frente. Lo llevo puesto porque soy un ninja. Una extraña expresión oscura y peligrosa que hizo que Naruto retrocediera un paso y buscara su bolsa de kunai y cruzó el rostro del chico Uchiha antes de que desapareciera tan rápidamente como parecía. Sí, claro. Sasuke resopló antes de irse, claramente despidiéndolo a él y a su logro. Imbécil. Sasuke siguió su camino decidiendo que el almuerzo era más importante para él que quedarse para ver al chico Uzumaki obtener lo que le esperaba por fingir ser un ninja. Había una muy buena razón por la que los civiles que se hacían pasar por shinobi casi nunca lo hacían 2 veces, y eso era porque, para aquellos que fueron sorprendidos haciéndolo 2 veces, el castigo era público y algo espantoso. El castigo que uno recibió al ser atrapado la primera vez fue malo, pero no tan malo como el castigo de la segunda. Sabía a ciencia cierta que no había manera en el infierno de que el chico que había sido detenido por casi todos los maestros que habían tenido juntos como un excelente ejemplo de idiota pudiera convertirse en un ninja antes que él. Los instructores de la academia lo habrían nominado para su graduación anticipada mucho antes que el idiota que no era ni de lejos tan talentoso como él. Ya le había dicho uno de los instructores auxiliares que la única razón por la que no había sido nominado para la graduación anticipada cuando tenía 9 años como debería haber sido debido a algún tipo de mierda política. Mientras se dirigía a su restaurante favorito, una de las más valientes de su grupo de fangirls lo abordó. Era el de cabello rosado con la voz fuerte cuyo nombre nunca pudo recordar que constantemente rondaba el Yamanaka. Oh, bueno, no era como si ella o como se llamara importara ni nada. ¿Naruto es realmente un ninja? Preguntó la chica, cuando finalmente lo alcanzó. No. Respondió, firmemente convencido de que su respuesta era cierta, ya que no había forma en el infierno de que alguien que estaba cerca del final de la clase pudiera superarlo sin que él se diera cuenta. Naruto, quien prácticamente había olvidado su encuentro con Sasuke poco después de que sucediera, y no tenía tiempo para escuchar los rumores que los estudiantes de la academia pudieran estar esparciendo entre ellos, finalmente había dominado el ejercicio de trepar a los árboles hasta el punto en que estaba. Casi una segunda naturaleza para él un mes después de su formación. Donde quiera que fuera, si era posible, caminaba sobre paredes y cercas, en realidad cualquier superficie vertical, para intentar conseguir ese último avance, anhelando el día en que Tetsuo-sensei finalmente dijera que era aceptable. Hasta ahora, todo lo que había obtenido por sus esfuerzos era un gemido diario y un realmente tengo mucho trabajo para mí del hombre. Tetsuo-sensei no le miró con tanta frialdad como la mayoría de los adultos, y una vez, mientras estaban en el complejo de administración recibiendo una misión, incluso le dio una palmada en la cabeza. Entonces, sabía que Tetsuo-sensei no solo se estaba metiendo con él cada vez que lo decía antes de girarse para concentrarse en Suzume y Satoshi, quienes aparentemente no estaban tan trabajando como él.
En lo que había sido un día ordinario de otoño hasta que una interrupción bastante inusual perturbó la paz de su tarde, él y su equipo habían estado haciendo una de sus misiones favoritas, que era rastrillar hojas. Rastrillar hojas era una de sus favoritas porque era una de las pocas misiones durante las cuales Tetsuo-sensei los dejaba holgazanear un poco. Siempre que estuvieran dispuestos a hacer el trabajo extra para limpiar el desorden que hicieron, Tetsuo-sensei les dejaría saltar al montón de hojas durante unos minutos. Cuando Sakura pasó, ya lo habían hecho y habían estado lidiando con el desastre que habían creado. «Hola Sakura-chan», gritó felizmente al verla. Aparte de ese breve destello de rosa 2 semanas antes, no había visto a Sakura en un mes. Se habría tomado el tiempo de visitarla si hubiera podido, pero había estado demasiado ocupado con el entrenamiento y las misiones para hacerlo. Naruto. Sakura gruñó al ver quién la había saludado. En lugar de darle un saludo breve y algo grosero antes de continuar su camino, ya que él medio esperaba que ella considerara cómo había dicho su nombre, se acercó a él, luciendo más enojada que cuando él lo había intentado. Darle una rana albina que había encontrado como regalo del día blanco. ¿Cómo te atreves a fingir ser un ninja? Sakura gritó cuando lo golpeó aún más fuerte que durante el incidente de la rana, que previamente había establecido su récord de golpe más duro, antes de salir corriendo. Suzume y Satoshi se volvieron a mirarse confundidos mientras lo hacía. ¿Qué demonios fue todo eso?, preguntó Satoshi cuando encontró su voz. No tengo la mínima idea, respondió antes de abrir la abertura de la bolsa que había dejado caer para que Suzume pudiera continuar rastrillando algunas de las últimas hojas de la temporada en ella. Umino Iruka honestamente no sabía de dónde diablos había venido el rumor que había escuchado, pero, de alguna manera, cuando terminaron las vacaciones escolares y las clases se reanudaron en enero, la clase anterior de Naruto se había convencido de que Naruto había abandonado la escuela. Akademi estaba corriendo por la aldea fingiendo ser un ninja. A pesar de la absoluta imposibilidad de esto, los estudiantes no se dejarían desviar de sus creencias extremadamente ilógicas y muy posiblemente delirantes. El hecho de que su amigo Mizuki no estuviera sofocando este extraño rumor no ayudaba. Oh, bueno, cuando los mocosos finalmente se graduaran, aprenderían la verdad bastante rápido, especialmente si Naruto decidía ofenderse por sus insinuaciones. A medida que avanzaba el día y comenzó a adaptarse a su rutina de enseñanza, se dio cuenta de que estaba bastante tranquilo sin Naruto allí para cambiar las cosas y mantenerlo alerta. De hecho, estaba empezando a extrañar al chico. Tetsuo tenía que haber estado mucho más borracho de lo que pensaba esa noche, esa era la única razón que podía pensar de por qué había cobrado un favor ganado con tanto esfuerzo por algo tan estúpido y loco la semana anterior. Aparentemente, Ataque Kakashi de Copy Ninja estaba igual de borracho o más cuando aceptó el plan estúpido y, como resultó, extremadamente peligroso. Ahora, fue una semana después y se encontró mirando un campo que estaba completamente cubierto de niños rubios idénticos preguntándose exactamente en qué se había metido. Si lo pensaba lógicamente, podía adivinar que las semillas de la idea que lo había llevado a esto habían sido plantadas cuando se dio cuenta de que el niño había estado poniendo suficiente chakra en el Bunshin Jutsu para alimentar a varios Kage Bunshin. Durante 3 meses, había intentado corregir este pequeño error a través de ejercicios de control de chakra, todo fue en vano. 3 meses de trepar a los árboles, caminar sobre el agua y flotar hojas. 3 meses y todavía no hay Bunshin Jutsu. Es cierto que hubo alguna mejora cerca del final de esos 3 meses, pero eso solo significaba que en lugar de gastar la energía para varios Kage Bunshin, Naruto había comenzado a gastar suficiente energía para uno, que todavía era demasiado, y aún así. Frito el Jutsu. Es comprensible que 3 meses de arduo trabajo y prácticamente ningún progreso fueran suficientes para llevar a un hombre a beber. Naruto había dado pasos agigantados en otras áreas pero, aún así, el Bunshin se había convertido en un motivo de orgullo para él en este punto. Había entrado en su barra de shinobi favorito al final del entrenamiento del día la semana anterior solo para descubrir que sus compañeros instructores Genin ya lo habían golpeado allí, al igual que un cliente no tan habitual, Ataque Kakashi de Copy Ninja. Ser instructor de Genin era una ocupación estresante que a menudo conducía a quienes lo realizaban a formas menos que ideales de desahogarse después de que terminaban las lecciones del día. Era una ocupación de bajo riesgo pero, sin embargo, estresante. Si bien el riesgo de hacerse daño a uno mismo era prácticamente inexistente dentro de las fronteras de la aldea, un Jounin que había sido asignado a la tarea de ser el sensei de un equipo de Genin a menudo tenía que hacer todo lo posible para evitar que sus estudiantes dañarse a sí mismos.
Su amiga Morishita Kinako, quien era la instructora del equipo 11, por ejemplo, tenía un joven genin en su equipo que tenía la tendencia a experimentar con etiquetas explosivas caseras. El hecho de que el chico no tuviera absolutamente ningún talento con los sellos y que le hubieran estallado varias etiquetas en la cara nunca lo había detenido. Basado en el hecho de que la parte de atrás de su chaleco estaba chamuscada, fácilmente podía adivinar que había habido otra llamada cercana recientemente. Después de pasar por alto las cabinas esa noche, se dirigió al bar y se sentó entre Morishita, a quien todavía se refería por su apellido por costumbre a pesar de que la conocía desde que estaban juntos en la academia. Y el Copy Ninja. Como el ataque no se opuso ni con palabras ni con violencia, no parecía que estuviera buscando anotar esa noche. Interponerse entre una leyenda viviente como Kakashi y la mujer cuyos pantalones estaba tratando de meterse no era la forma en que había querido terminar un día que ya era horrible, así que se sintió aliviado de no haberlo hecho cuando había elegido casi estúpidamente su asiento. Morishita era un amigo, ex compañero de equipo y alguien con quien podía compadecerse de sus estudiantes. ¿Naruto otra vez?, preguntó Morishita mientras el camarero llegaba con su habitual. Sí, respondió antes de tomar un sorbo de su bebida. ¿Los ejercicios de control de chakra fallan de nuevo?, preguntó Morishita. Sí, respondió, tomando otro sorbo antes de preguntar ¿ir otra vez? Sí. Morishita respondió, tomando un sorbo de su propia bebida. El punto en el que el Copy Ninja se había unido a la conversación se perdió en la neblina general de la noche. Eventualmente, aunque nunca sabría por qué, ya que lo estaba guardando para algo grande, había cobrado el favor que Kakashi le debía. Cómo Kakashi le debía ese favor era una larga historia en sí misma. Una historia que no estaba dispuesto a compartir con nadie. Basta con decir que uno de sus estafadores había fracasado de una manera que de alguna manera había terminado milagrosamente funcionando al final. A la mañana siguiente, se había acercado a su equipo a pesar de la resaca asesina que tenía para decirle a Naruto que se encontraría con Ataque Kakashi para aprender un nuevo jutsu. El grito que soltó el chico en ese momento había sido tan doloroso, que casi había estado tentado de no advertirle que el hombre en cuestión probablemente llegaría más de 2 horas tarde. Casi. El chico aparentemente había dominado el Kage Bunshin con una rapidez casi inaudita si esta pequeña exhibición era algo por lo que juzgar. Tenía que haber al menos 1000 Kage Bunshin aquí, y debido a eso, ese hijo de puta irresponsable llamado Kakashi tenía mucho de qué responder. El bastardo aparentemente no le había advertido a Naruto sobre los peligros de convocar a demasiados clones, y el niño podría estar muriendo en algún lugar en el medio del campo, y no podría llegar a él a tiempo porque no pudo encontrarlo. Él. Naruto. Gritó sintiéndose un poco presa del pánico al darse cuenta de repente. Disipa esos ahora. Cada uno de los 1000 Narutos agarró un kunai y se movió para disiparse. Oh, Dios, no. No todos empezó a gritar. Puff puff. Maricón. 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 Una vez. Había terminado demasiado tarde. Un Naruto de aspecto mareado que estaba parado en medio del campo se sentó. Difícil. Ustedes dos. Les dijo a sus otros 2 estudiantes que anteriormente se habían perdido en el enjambre de colores otoñales. Ni siquiera piensen en intentar algo así. Nunca. ¿Y tú?, dijo, rodeando a su tercer estudiante que estaba sentado en el suelo agarrándose la cabeza y gimiendo. No más Kage Bunshin a menos que te dé permiso. Luego recogió a su alumno descarriado y lo arrastró al hospital, sorprendido de que el niño en realidad tuviera la fuerza para incluso intentar luchar y mucho menos retorcerse en sus manos tanto como lo estaba haciendo en sus débiles intentos de escapar. Los médicos estaban naturalmente descontentos de ver al niño, y él parecía igual de descontento de verlos, pero uno de ellos rápidamente los llevó a él y al niño a una sala de examen y miró al niño. Es solo un caso leve de agotamiento de chakra, dijo el médico en un tono de voz que decía claramente que estaba muy molesto por haber perdido el tiempo. Que descanse 1 o 2 días y debería estar bien. Con eso, fueron despedidos y envió a Naruto a casa por el resto del día, esperando que el médico no hubiera cometido algún tipo de error y que tampoco estuviera cometiendo uno al enviar al niño a casa. Le ordenó al niño que no hiciera más jutsu por si acaso el niño hacía algo estúpido, ya que era consciente del hecho de que Naruto practicaba a menudo en casa durante su tiempo libre. Tan pronto como Naruto desapareció por una calle lateral, él mismo se dirigió a casa para poder pensar. ¿En qué se había metido? Morishita Kinako se sentó en su asiento habitual en el bar cuando su amigo Tetsuo irrumpió aparentemente en busca de pelea.
Obviamente, encontró lo que estaba buscando porque, después de mirar un poco a su alrededor, se había acercado al copinin que estaba leyendo su basura habitual y bebiendo una bebida de la que estaba tomando sorbos a través de su máscara. Sin previo aviso, si uno descarta la actitud beligerante de Tetsuo, le dio un golpe en la cara a Kakashi. Kakashi respondió a este ataque no provocado clavando a Tetsuo contra una pared primero. ¿Qué fue eso? Preguntó el Copy Ninja en un tono de voz que decía que felizmente mataría al otro hombre si no daba una respuesta satisfactoria. Estúpido bastardo. Se suponía que debías enseñarle a Naruto un jutsu, no enseñarle a suicidarse. Gritó Tetsuo. ¿Enseñarle a suicidarse? Preguntó el Copy Ninja, sonando un poco aturdido. El mocoso estuvo a punto de suicidarse esta mañana ganando al menos 1000 Kage Bunshin. Tetsuo gritó mientras se soltaba del agarre de Kakashi, que se había aflojado, y se dio la vuelta para mirar al hombre. El silencio en el bar fue roto por el sonido de una docena de bebidas rociadas y 2 personas ahogándose. Le tomó un tiempo al propio cerebro de Kinako reiniciarse y darse cuenta de que había dejado caer su propia bebida en su regazo. El alumno de Tetsuo había hecho 1000 Kage Bunshin y sobrevivió. Teniendo en cuenta quién era ese estudiante, no debería haber sido tan sorprendente, pero, aún así, el estudiante de Tetsuo había hecho 1000 Kage Bunshin y sobrevivió para contar la historia. Al menos estaba razonablemente segura de que el chico sería capaz de contarlo. Tetsuo habría matado a Kakashi si el cerebro de su estudiante se hubiera frito, ¿no es así? Tomando una decisión, Kinako pagó la cuenta y se dirigió al hospital. Varias personas que aparentemente eran tan curiosas como ella la siguieron. La enfermera Takami suspiró antes de intentar una vez más explicarle al grupo que acababa de llegar exactamente por qué no podían visitar a Naruto. Ella no sabía por qué lo intentó, ya que obviamente no le creyeron. Uzumaki Naruto estuvo aquí hoy temprano con un caso leve de agotamiento de chakra, pero se determinó que no era lo suficientemente grave como para requerir hospitalización, y fue enviado a casa. Dijo por 5ª vez. Oye, ¿alguien sabe dónde vive el niño? Preguntó uno de la multitud que prácticamente había asaltado el hospital. Creo que lo hago. Dijo otro miembro de la multitud. Y con eso, finalmente se fueron dejándola volver a cosas más importantes como atender a pacientes que no eran el niño Demon que nunca había requerido más de una noche de hospitalización las pocas veces que lo habían traído. Hyuga Itoshi, el antiguo y venerable maestro de sellos del clan Hyuga, no tenía ni idea de cómo se había visto envuelto en este lío que podría conducir a ejecuciones masivas si alguien cometía un solo paso en falso. Estaba disfrutando de una velada tranquila cuando un miembro de la Branch House lo persuadió de que viniera aquí mediante una serie de súplicas y sobornos. Finalmente, después de recibir la promesa de una ración extra de chocolate para el postre mañana, finalmente se había dignado a venir. El niño cuyo sello estaba examinando en ese momento se puso nervioso cuando vio a la multitud afuera de su puerta, y solo le permitió entrar a él y a 2 testigos cuando lo engañaron haciéndole creer que él era un médico y que ellos eran sus asistentes. El chico estaba manejando las cosas bastante bien, considerando el hecho de que nunca antes había estado en una situación en la que estuviera prácticamente rodeado por una multitud que fácilmente podría convertirse en una multitud. Si fuera él, ya se habría estado volviendo loco. De todos modos, el niño estaba allí de pie, nervioso e impaciente, mientras esperaba que terminara su examen. El sello que le habían pedido que examinara era una obra de arte increíble. Si bien algunos elementos eran nuevos, el sello en sí mismo recordaba el estilo que el clan Uzumaki había usado durante siglos. No solo eso, sino que estaba en perfecto estado de funcionamiento y no mostraba signos de degradación como algunos habían temido cuando escucharon la historia de la extraordinaria hazaña del niño. Después de terminar sus revisiones finales del sello, tomó el pulso del niño innecesariamente y revisó los ojos del niño con una pequeña linterna que uno de sus asistentes llevaba, y él y sus asistentes habían abandonado el apartamento. ¿Bien? Preguntó el aparente portavoz de la multitud que se había movido fuera del edificio de apartamentos en el instante en que salió. Teniendo cuidado con sus palabras ya que parte de la multitud era indudablemente ambú fuera de servicio, tranquilizó a la multitud que esperaba. En ese momento, todos estaban bordeando peligrosamente los límites de la ley y, en el instante en que abriera la boca, lo estaría haciendo aún más. Está funcionando como debe. Dijo finalmente. Contiene lo que debería, y roba y convierte pequeñas cantidades de poder de lo que está contenido para aumentar las reservas formidables del niño. Al parecer, alguien recibió el mensaje, ya que en algún lugar en medio de la multitud, un hombre se había echado a reír. Roba. El hombre se atragantó entre risas.
El chico le ha estado robando, desde hace años. Eso aparentemente rompió la tensión, ya que el gran grupo de shinobi que ahora reían, varios de los cuales aparentemente estaban levemente intoxicados, se fue. Naruto suspiró aliviado cuando la multitud alrededor de su edificio de apartamentos se fue. No tenía ni idea de por qué habían estado allí, pero estaba seguro de que no había sido por nada bueno. Ese médico de ese clan de personas de ojos espeluznantes había sido extraño, y parecía estar mucho más interesado en el extraño dibujo que siempre había estado en su estómago que en cualquier otra cosa. La forma en que sus ayudantes lo habían estado mirando como si no estuvieran seguros de qué hacer con él también era extraña. Hoy no había sido realmente un buen día en general, comenzando con lo que había pensado que era un buen comienzo, pero resultó no serlo. Había decidido mostrarle a Tetsuo-sensei exactamente cuántos Kage Bunshin podía hacer, con la esperanza de que su maestro estuviera orgulloso de él como lo había estado cuando pasó la prueba que lo había incluido en el equipo, pero en cambio, Tetsuo-sensei se había enojado con él y lo arrastró al hospital. Cuando salieron del hospital, Tetsuo-sensei le había dado una larga conferencia sobre algo llamado chakra agotamiento, y cómo era muy peligroso, y una vez más le ordenó que nunca hiciera el Kage Bunshin sin su permiso antes de enviarlo a casa. Después de eso, había pasado una tarde y una noche bastante aburridas en casa, leyendo los libros que Tetsuo-sensei le había asignado, antes de que esa multitud apareciera y él decidiendo que el día había sido bastante lleno y, a pesar de que normalmente no lo hacía hasta dentro de 1 hora y media, se vistió para ir a la cama. Mientras se acomodaba debajo de las sábanas, escuchó que se abría la ventana. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, rápidamente agarró un kunai, lo escondió debajo de las mantas con él, y rápidamente se dio la vuelta y fingió dormir. Unos minutos después de cerrar los ojos y controlar su respiración, el intruso finalmente entró por la ventana. Resultó ser ese chico Kakashi que había llegado 3 horas tarde cuando vino a enseñarle el Kage Bunshin. Temeroso de lo que podría hacerle considerando la rareza que había sucedido antes, rápidamente saltó hacia el hombre que le tiró el kunai de la mano y lo atrajo hacia lo que era una canasta o un fuerte abrazo. Lo siento, Naruto, dijo Kakashi mientras envolvía sus brazos alrededor de él con más fuerza. Lo siento mucho. Naruto se estremeció y se cubrió con su abrigo con más fuerza mientras el barco se dirigía hacia Butter Country. Era finales de diciembre y un viento helado aullaba sobre el océano bajo un cielo gris pizarra siniestro. El capitán del buque mercante que él y su equipo habían reservado a bordo dijo que estarían en el puerto occidental en 3 horas. Cuando preguntó, Tetsuo-sensei dijo que Kirigakure estaba a una corta caminata de dicho puerto, no más de 10 o 15 millas. Teniendo en cuenta la duración de algunas de las caminatas que Tetsuo-sensei les había hecho durante el último año y el cambio desde que se unió al equipo, eso era razonablemente corto. Todavía tenía pesadillas sobre esa primera caminata de 100 millas. Después de poco más de un año de ser genin, su sensei había decidido que era hora de que él y su equipo tomaran los exámenes de Chunin. Él y los gemelos Kami aparentemente habían mejorado lo suficiente durante el último año como para que Tetsuo-sensei pensara que estaban listos para una oportunidad de convertirse en Chunin o, al menos, listos para ver a qué se enfrentarían y hasta dónde debían llegar. Ir antes de que se convirtieran en Chunin. Su única preocupación real en este momento era la nieve. Los exámenes de invierno de Chunin comenzaron el 1 de enero y, si su equipo llegaba a la tercera fase, se quedarían aquí hasta mediados de febrero. Esto significaba que si las historias que había oído sobre la nieve en Butter Country fueran ciertas, estaría viendo muchísima. Dado que rara vez nevaba durante el invierno, si es que nevaba en el País del Fuego, esta sería una nueva experiencia para él. Su sensei le había aconsejado que empacara sandalias para la nieve, así como ropa y equipo impermeable antes de irse, lo que parecía confirmar las historias que había escuchado sobre la nevada anual promedio en Butter Country. Las sandalias para la nieve que se había visto obligado a comprar para el viaje resultaron ser muy parecidas a sus sandalias normales, excepto por el grueso forro interior impermeable, y que la banda de rodadura de la parte inferior había sido especialmente diseñada para ganar tracción en superficies heladas. Eso, y cuestan aproximadamente el doble que un par ordinario de sandalias shinobi. Considerando el gasto, había seguido el consejo de su sensei sobre la ropa y lo había aplicado a sus zapatos nuevos. Eran un tamaño demasiado grandes para que pudiera mantenerlos un poco más mientras crecía y, por lo tanto, su pie se había deslizado un poco en ellos hasta que su equipo no era el único de Konoha que viajaba a Kiri para los exámenes. Junto con el equipo 5, había otros 6 equipos. La mayoría de esos equipos estaban formados por genin que era varios años mayor que él, aunque había otro equipo del año de Suzume y Satoshi que asistía.
A lo largo del viaje, el genin mayor que viajaba con ellos se había mantenido en su mayor parte para sí mismos, y pasó mucho tiempo burlándose de un chico de cabello gris llamado Kabuto por haber reprobado el examen 4 veces ya. Entonces, eso había significado que había pasado la mayor parte del viaje conociendo a los antiguos compañeros de clase de Suzume y Satoshi, y manteniéndose fuera del camino del genin mayor porque, la única vez que se interpuso en su camino, lo habían puesto al deber del gofer. Cuando pasó por la academia y le dijo a Iruka-sensei que iba a tomar los exámenes de Chunin, Iruka-sensei le dijo que estaba muy orgulloso de él. La noche antes de irse a Kiri, Iruka lo había llevado a ramen, lo cual era un placer raro ya que ambos tenían horarios ocupados que generalmente excluían tales cosas. Iruka-sensei no había podido despedirlo en la puerta de la aldea como lo habían hecho los amigos y familiares de algunos de los otros genin porque estaba de turno en el mostrador de asignaciones de misiones. Sin embargo, pensó que vio a Kakashi allí. Cuando Iruka-sensei había pasado de la mesa de asignación de misiones a la enseñanza después de las vacaciones de invierno después de su graduación de la academia, no sabía cuándo lo volvería a ver, y había temido que no lo haría porque, tanto él como Iruka-sensei estaba ocupado con tareas cuyos caminos rara vez conectaban, y ella no tenía tiempo libre para estar en la academia y esperar a que Iruka-sensei saliera del trabajo porque estaba muy ocupado con el entrenamiento. Poco después de haber ganado los 1000 Kage Bunshin y preocupado a Tetsuo-sensei, sin embargo, Iruka-sensei se le acercó para golpearlo en la cabeza y gritarle sobre lo estúpido que había sido y cómo podría haberse recuperado. Asesinado y cómo no quería que muriera. Después de esto, Iruka-sensei aparentemente había apreciado el gesto, porque se tomó un poco de tiempo de su horario para saludarlo también. Aunque estaba mucho más ocupado que él, eso no era muy frecuente. Así que había sabido que era mejor no esperar que aprovechara una gran parte de su día para encontrarse con él en la puerta del pueblo. Sin embargo, todavía estaba algo decepcionado de no haber podido hacerlo. Tetsuo observó mientras su genin miraba el principal puerto comercial de Bater con los ojos muy abiertos y asombrado mientras el barco finalmente atracaba después de un viaje casi interminable. Sabía algo de cómo se sentían los niños en ese momento. Su primer examen de Chunin también había sido en Kiri, aunque eso había sido en el verano. En ese entonces, el puerto era caluroso y extremadamente húmedo, y apenas había tenido energía para moverse hasta que comenzaron a escalar las montañas y las cosas se enfriaron un poco. Durante los exámenes, él y su equipo habían sido descalificados al final de la segunda fase cuando aparecieron con Morishita gravemente herido y necesitado de hospitalización. Todavía recordaba el miedo sobre si Morishita viviría o moriría durante esos pocos días que había pasado en la UCI. Sus estudiantes habían mejorado mucho durante el año pasado, y Naruto sobre todo. Si bien el chico había mantenido una gran cantidad de imprevisibilidad en su taijutsu, ya no parecía que estuviera tratando de ganar una pelea de bar. Su arsenal de ninjutsu se había expandido para incluir un par de jutsu de viento en los que era sorprendentemente competente, pero todavía no podía hacer un bunshin básico que lo irritaba muchísimo. En cuanto a genjutsu, bueno, el chico podría reconocerlos ahora. Sin embargo, la única área en la que Naruto había llegado a sobresalir eran las trampas. Dale al niño un poco de alambre ninja y un par de etiquetas explosivas y te convertirá en una trampa mortal casi ineludible. Lo había aprendido de la manera más difícil cuando entró al área de entrenamiento de Naruto y se encontró boca abajo con medio segundo antes de que una etiqueta estallara en su rostro. Teniendo en cuenta lo mortal que era con las trampas ordinarias, iba a esperar un poco antes de que ese chico empezara con las focas, si Suzume no lo había hecho ya. Sandaime Okage Sarutobi Hiruzen se sentó a hacer papeleo en la oficina de asignación de misiones entre la entrega de misiones. Mientras miraba, notó que uno de los Chunin en el escritorio no parecía estar completamente concentrado en su trabajo. Durante las vacaciones de invierno y las breves vacaciones de verano, se les dio a los estudiantes del ciclo de otoño para romper la monotonía del año escolar, y 2 tardes a la semana, generalmente se podía encontrar a un Umi no Iruka distrayendo lo que de otro modo serían horas vacías en la asignación de misiones. Escritorio. Personalmente, pensó que el joven trabajaba un poco demasiado duro pero, como no parecía acercarse al agotamiento como lo había estado cuando solicitó un traslado del servicio de campo a la enseñanza después de una misión particularmente desastrosa, lo permitió. Hoy, el joven Iruka parecía inusualmente distraído, y fácilmente podía adivinar por qué. Sabía que había hecho lo correcto cuando lo nombró maestro de Naruto cuando el niño tenía 8 años, y el comportamiento de Iruka ahora confirma aún más que su decisión había sido la correcta.
El joven se había negado a abrirse con el chico al principio, decidiendo ignorarlo en lugar de lidiar con su presencia, pero finalmente lo había hecho después de algunos consejos de Kakashi y la ocurrencia de cierto incidente, y finalmente se entusiasmó con la situación. Niño, pasando lentamente de maestro a amigo y mentor. ¿Deberían llegar a Kiri pronto, no? Preguntó al joven Iruka retóricamente. Basado en la reacción del joven Umino, de hecho había dado en el clavo. Sonriendo, silenciosamente le deseó buena suerte al hijo de Yondaime mientras volvía a su propio trabajo. Naruto, una vez más, agradeció en silencio a Tetsuo-sensei por entregarle un préstamo para que pudiera obtener su increíble parka marrón y naranja sin pasar hambre. Claro, iba a tener que tomar algunos de ranks adicionales durante los próximos meses después de los exámenes para pagarlo y la otra ropa de invierno que se había visto obligado a comprar para el viaje, pero valdría la pena. Especialmente considerando lo abrigado que lo mantenía el abrigo en esta maldita y miserable caminata. Cuando Tetsuo-sensei dijo que solo serían unas 10 millas más o menos, se olvidó de mencionar que la mayor parte sería cuesta arriba y que algunas partes serían casi completamente verticales, ya que Kiri estaba rodeado por una montaña. Rango que corría a lo largo de la mitad occidental de Batter. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, apareció a la vista un valle cubierto de niebla. A medida que descendían al valle, los edificios empezaron a hacerse visibles. A diferencia de los edificios de Konoha que tenían una variedad de formas, casi todos estos edificios eran redondos y muchos de ellos se elevaban desde el suelo irregular del valle como columnas cilíndricas. Sin embargo, ninguno de los edificios era tan grandioso como la torre de Mizukage, desde donde se originó el laberinto de puentes y pasillos que conectaban las secciones del valle entre sí. La torre de Mizukage era una de las cosas más asombrosas que Naruto había visto. Finalmente, después de pasar por varias curvas y cruzar un par de gargantas, el grupo llegó al punto de registro asignado donde entregaron un montón de papeleo y se les entregaron varios formularios para completar y entregar a los supervisores del examen en el primer día de enero y un paquete de información a cambio. Desde allí, se abrieron paso a través de otra serie de puentes hasta que llegaron a los cuartos que habían sido reservados para los shinobi visitantes. Sabía que debería haberse sentido más impresionado con la aldea extranjera, pero, de cerca, los edificios comenzaban a verse un poco gastados, y podía ver y escuchar a varias personas de aspecto andrajoso correteando por los callejones. Aunque había llegado a ese punto en la vida varias veces, conocía el hambre y sabía lo que era tomar la decisión entre la electricidad y, por lo tanto, el calor durante el invierno y la comida, nunca lo había alcanzado. Sin embargo, había conocido a personas que sí lo habían hecho, y sabía que debía estar atento en caso de que alguno de los pocos vagabundos de Konoha hubiera llegado al punto en el que estuvieran lo suficientemente desesperados como para tomar lo poco que tenía y que no tenían. Lo habían asaltado una vez cuando era pequeño, y había sido una experiencia muy desagradable. Si el hombre le hubiera pedido amablemente, habría estado dispuesto a compartir con él a pesar de que no podía pagarlo en ese momento, pero no lo había hecho. Al ver que no quería que lo asaltaran de nuevo, mantuvo la mitad de un ojo en los callejones mientras pasaba. Después de llegar a su habitación asignada en los cuartos de extranjeros, dejó sus cosas y las atrapó para que nadie pudiera robarlas, y se dispuso a explorar y, con suerte, comer algo. Si bien la caminata había sido bastante agotadora, tenía más hambre que cansancio, a diferencia de sus compañeros de equipo que estaban a punto de irse a la cama. Era un hecho de la vida que tenía mucha más energía que la mayoría de las personas y, si no lo hacía no lo gastes, tendía a ponerse ansioso. Cuando se puso ansioso, comenzó a molestar a la gente. Cuando empezó a molestar a la gente, empezaron a gritarle. Después de deambular un poco, recordando permanecer en las áreas más pobladas, decidió que estaba listo para comer algo. Estaba de humor para el ramen, como siempre, y decidió que quería ver cómo se compara el ramen local con el de Ichiraku. Mientras buscaba a alguien que pudiera darle direcciones, vio a una chica muy bonita y amigable que llevaba una canasta. El aspecto amistoso era bueno. Amable generalmente significaba útil. Tomando una decisión, se acercó a la chica. El corazón de Aku subió a su garganta mientras se abría paso por las calles de Kiri. A pesar de que un par de años lo habían separado de su última visita, y estaba disfrazado de niña, tenía un miedo paranoico de que alguien lo reconociera por sus días vagando por estas calles, o por sus días detrás de Zabuza-sama antes de que él había intentado y no había podido matar al Mizukage. Si alguien lo hiciera, sería muy, muy malo, ya que podría ser utilizado para obtener información sobre Zabuza-sama si fuera capturado. Sin embargo, tenía un mensaje que entregar y no iba a decepcionar a Zabuza-sama si no lo hacía.
En su mente, sabía que deambular por la aldea debería ser seguro ya que la mayor actividad de los exámenes Chunin debería enmascarar su presencia, pero aún sentía el miedo casi irracional de fallar y dejar a Zabuza-sama abajo. Hola. Dijo un chico rubio que vestía un itayate de Konoha mientras caminaba tímidamente hacia él. No sabrías dónde puedo conseguir ramen por aquí, ¿verdad? Había estado a punto de ignorar por completo al chico y continuar su camino, pero había sentido que alguien le estaba prestando más atención que al resto de la multitud que se apresuraba a cumplir sus asuntos. Parecería que algo sobre él o su comportamiento había hecho ping en lo que sin duda era el radar de un shinobi retirado, y eso podría ser un problema serio. Ahora que había atraído la atención, no sería bueno actuar con sospecha y alertar aún más al hombre que probablemente había notado que su mano había hecho el más mínimo movimiento hacia su suministro oculto de Senbon cuando el chico se le había acercado y, muy útil. Las niñas pequeñas que estaban entregando cosas a un pariente anciano no le dieron la espalda a las personas que simplemente estaban pidiendo direcciones. Además, hago. Respondió con recato antes de sostener una canasta que contenía varios detalles que una persona postrada en la cama podría apreciar, y una nota que nunca debe encontrarse. Voy a entregarle esto a mi tía, pero con mucho gusto te mostraré el camino después. Mientras se dirigía hacia la casa de su tía, el genin de Konoha lo siguió. Caminó prácticamente en silencio mientras el genin que se había presentado brevemente como Naruto le hablaba en el camino. A medida que se acercaban a su destino, uno de los niños que era demasiado inexperto o demasiado desesperado para saber que no mendigar, y especialmente no mendigar frente a los extranjeros, salió pidiendo comida. Niño estúpido. Naruto gruñó. Y, aquí había pensado que el chico era agradable, aunque bastante ruidoso y saltaba constantemente de un tema a otro con una velocidad que lo dejaba preguntándose si debería seguir tratando de mantenerse al día o simplemente darse por vencido. Mientras el otro chico se palmeaba los bolsillos de su abrigo, obviamente buscando algo, se preparó para defender al niño que había sido demasiado estúpido para saberlo mejor. Después de unos momentos de murmurar los nombres de varias herramientas shinobi que probablemente estaban contenidas en los bolsillos que el chico estaba acariciando, el chico se detuvo en uno de los bolsillos y lo abrió. Preparándose para cualquier cosa, desde un kunai hasta una etiqueta explosiva, se tensó y se preparó para actuar. Sin embargo, el artículo que el niño le arrojó al niño frente a ellos había sido completamente inesperado. Era una barra de raciones de campo de emergencia. El envoltorio estaba intacto y el sello indicaba que no estaba contaminado y que nunca se había abierto. Incluso todavía estaba dentro de su fecha de caducidad. Tirar cosas así no es de buena educación, dijo, cubriendo su captura mientras le entregaba al niño la comida bastante blanda y sin sabor. Si se lo vas a dar, dáselo. El niño en cuestión, un espécimen bastante sucio de género indeterminado, tomó la barra de raciones ofrecida y se escapó con ella antes de que ninguno de los dos pudiera cambiar de opinión. Lo siento, Neechan. Dijo el otro chico con bastante timidez. Tetsuo-sensei me dice constantemente que necesito mejorar mis modales. Mira que lo haces. Él respondió, por cierto, ¿por qué llamaste a ese niño estúpido? Porque todavía está aquí en lugar de en el orfanato. Dijo el otro chico con total naturalidad. Habría regresado mucho antes de tener ese mal cuando todavía vivía en el orfanato. Lo más que me quedé fuera antes de volver a gatear fue de 4 días. No vive en un orfanato. Dijo, recordando los días en que había sido como es niño, vagando por las calles y escarbando en la basura en busca de sobras. Antes de que Zabuza lo encontrara y le diera un propósito, se habría alegrado de que un orfanato lo acogiera en ese entonces. ¿Eran las cosas en Konoha realmente tan buenas que un orfanato, lo que significaba un techo sobre la cabeza y comida, era lo peor que un niño podía esperar experimentar? ¿Te refieres a sus padres? El otro chico comenzó, luciendo absolutamente horrorizado. Yo tampoco creo que tenga padres. Respondió con tristeza, empujando con fuerza el recuerdo de lo que le había sucedido a sus propios padres fuera de su mente. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Dijo el otro chico, aparentemente sin palabras, antes de quedarse en silencio y empezar a pensar. Oh, sí, país diferente, reglas diferentes. Murmuró el otro chico sombríamente cuando finalmente pensó en las cosas. En efecto. Respondió, preguntándose cómo habría sido crecer en Konoha. Nota del autor: he decidido que los episodios 176, 178 de Naruto Shippuden serán la historia de la reunión / los primeros días de Naruto e Iruka con algunas modificaciones menores aquí y allá. También lo retrasé un año más o menos hasta un punto que es varios meses después de la masacre, desde Naruto y compañía.
Parecen ser 9 o 10 en esos episodios, y son al menos 9 ya que Kiba ya tenía a Kamaru. Naruto había estado en un estado de ánimo introspectivo mientras esperaba a que la chica bonita que le iba a dar indicaciones para llegar al puesto de ramen terminara de visitar a su tía. ¿Cómo hubiera sido vivir aquí? ¿Habría sobrevivido? Al menos en Konoha, había tenido la garantía del orfanato hasta que se graduó de la academia. En Konoha, si un niño terminaba en las calles por una razón u otra, lo llevaban al orfanato. Muchos niños huían del orfanato después porque no les gustaba, pero siempre regresaban, ya sea habiendo sido arrastrados por los Uchiha antes de que se murieran, o volviendo solos porque tenían frío, estaban cansados y hambrientos y no tenían ningún otro lugar a donde ir. Él mismo había sido arrastrado de regreso al orfanato por los Uchiha varias veces antes de que el viejo le diera su propio apartamento cuando se inscribió en la academia. Había algo en este lugar que le hizo preguntarse si vivir aquí no habría sido tan malo. Le había tomado un tiempo darse cuenta de lo que era, pero finalmente lo había visto y se había preguntado sobre ello. Ninguna de las personas aquí le dio esa mirada que la mayoría de la gente en Konoha le dio. Una gran cantidad de shinobi en casa se habían vuelto más amigables con él después de que él hizo a Genin, pero casi todos los adultos civiles todavía lo miraban de esa manera. Aquí, sin embargo, la gente no susurró condescendientemente sobre él cuando pasó. Aquí, los ojos de la gente se posaron sobre él mientras se ocupaban de sus asuntos, sin notarlo particularmente, pero tampoco ignorándolo con determinación. Aquí, lo único que pareció atraer una segunda mirada fue su Ita-Yate. Aquí, sin embargo, los niños morían de hambre en las calles y no tengo a dónde ir. Ni siquiera un miserable orfanato. Bien, 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 ¿qué tenemos aquí? Dijo una voz, cortando sus reflexiones sobre la vida en Kiri versus la vida en Konoha. Se volvió hacia la fuente de la voz solo para encontrar a un par de shinobi de pie frente a él, habiéndose acercado a él mientras estaba perdido en sus pensamientos. Los dos eran Jounin por su apariencia. Uno era alto con una complexión más delgada y flexible, y el otro era más bajo y más fornido. No los evaluó más allá de eso en caso de que pensaran que estaba buscando pelea. No había manera en el infierno de que él fuera a pelear con un par de Jounin en su propio territorio, incluso con los 200 Kage Bunshin que Tetsuo Sensei había determinado que era seguro para él usar después de una cuidadosa experimentación. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, camarones? Estás un poco lejos del barrio de los extranjeros. Preguntó el alto con una sonrisa levemente depredadora, el tipo de sonrisa que hacía llorar y orinar a los niños realmente pequeños. No te perdiste, ¿verdad? Preguntó el otro, dándole una sonrisa similar. Estoy esperando a que la chica linda termine de visitar a su tía. Me dijo que me mostraría dónde está el puesto de ramen. Respondió, con mucha determinación sin mostrar miedo, ya que es muy bien podría terminar siendo el último error que cometería. ¿Soporte de ramen? Preguntó el fornido, aparentemente quedando en blanco antes de que el reconocimiento amaneciera. ¿Por qué querrías ir allí? El ramen es mi comida favorita y quiero ver cómo se compara el ramen aquí con el ramen en Konoha. Respondió honestamente, ya que mentir también podría terminar siendo su último error, dependiendo del estado de ánimo del ninja Kiri. Será mejor que vayas al puesto de takoyaki de Kaede, chico. Dijo el más alto. De cualquier manera, será mejor que te apresures, chico, no quieres que te atrapen aquí después del toque de queda. El más corto decía y no dejes que te pillemos de nuevo vagando por los barrios residenciales. Se derrumbó de alivio cuando la pareja de ninjas se fue. Al parecer, habían sido la policía local y lo dejaron salir con una advertencia. Finalmente, cuando comenzó a preocuparse de que lo atraparan después del toque de queda, la chica linda terminó de visitar a su tía. Ya era hora también. Él estaba hambriento. Aku suspiró aliviado mientras salía de la casa. Su mensaje había sido entregado. Bueno, técnicamente se le había dado a la persona que lo pasaría a su destinatario previsto, pero para todos los efectos, se había entregado y su parte estaba hecha. Si lo capturaran ahora, sus captores no encontrarían nada sobre él, ni siquiera su senbon. Los había escondido debajo de un cojín del sofá cuando miró por la ventana y vio a un par de shinobi interrogando al shinobi de Konoha que se había aferrado a él. A diferencia del ingenuo Genin, no estaba del todo seguro de que los dos hombres se hubieran ido como parecían haberlo hecho. Se sentía desnudo yendo desarmado como estaba, pero era necesario. Rezando en silencio para que el puesto de ramen no hubiera cerrado mientras él no estaba, ya que el propietario se estaba acercando a la jubilación, regresó al Konoha Genin y lo llevó a donde recordaba que estaba.
Afortunadamente, el puesto en cuestión seguía funcionando y estaba abierto, aunque no parecía que el propietario hubiera visto demasiados clientes recientemente, ya que estaba apoyado en el mostrador leyendo un libro. El anciano terminó dejando caer su libro en estado de shock cuando el Konoha Genin se sentó en uno de los taburetes desgastados frente al mostrador. Oye, Nie-chan. El niño lo llamó cuando estaba a punto de darse la vuelta y salir del pueblo. ¿Quieres ramen? Mi regalo. Se quedó allí desgarrado. Realmente debería irse, pero también había aprendido a nunca rechazar una comida gratis. Nunca sabías cuándo volverías a comer. Bueno. Eventualmente dijo mientras se sentaba junto al chico rubio. Entonces, Nie-chan. Dijo el chico después de haber hecho su pedido. ¿Cuál es tu nombre? Creo que me lo perdí antes. Aku. Respondió, decidiendo ir con la verdad ya que no estaba seguro de lo bueno que era el chico para determinar si estaba mintiendo o no, y ser atrapado en una mentira causaría problemas que no necesitaba en este momento. Nombre extraño pero, de nuevo, ¿quién soy yo para hablar de nombres extraños? Dijo el chico. Voy a tener que preguntarte por qué, porque he olvidado el tuyo. Dijo, algo avergonzado de que ese hubiera sido el caso, ya que había gastado más poder cerebral en clasificar el balbuceo del chico antes en busca de información que pudiera ser importante para él, y el nombre del chico se le había olvidado. Uzumaki Naruto. Dijo el chico en voz alta. Algún día seré el Hokage. ¿De verdad? Preguntó, tratando de no reírse de la idea del chico ruidoso liderando una aldea shinobi. Debes ser muy fuerte. El niño que no podía tener más de 10 años se enorgulleció de esa declaración. ¿Había sido alguna vez tan joven? No podía recordarlo, a pesar del hecho de que solo le faltaban un par de semanas para cumplir los 14. Dime. Se encontró preguntando, casi temiendo la respuesta que vendría de un niño que no había conocido el verdadero dolor y el verdadero hambre, un niño que no había sabido lo que era vivir como un paria. ¿Tienes a alguien precioso para ti? ¿Alguien por quien harías cualquier cosa por proteger? Naruto hizo una pausa mientras pensaba en la respuesta a la pregunta de la chica bonita. ¿Haría algo para proteger a las personas que eran preciosas para él? ¿Quién era precioso para él? Bueno, estaba el viejo Hokage para uno. Iruka Sensei había creído en él cuando nadie más lo hacía, e incluso lo llevaba a veces a comer ramen. También estaba Tetsuo Sensei que le había enseñado, se preocupó por él y le dijo que estaba orgulloso de él. Había compañeros de equipo que eran amables con él y habían tratado de llevarlo a casa con ellos, lo cual fue agradable, a pesar de que sus padres terminaron persiguiéndolo. Tal vez incluso ese chico Kakashi desde que le había enseñado ese jutsu ordenado, incluso si Tetsuo Sensei había dicho que lo había hecho de manera muy irresponsable, pero se disculpó después y trató de enseñarle algunas otras cosas más tarde, así que estaba bien. ¡Guau! ¿Cuándo consiguió tanta gente preciosa? Respondió. Tengo personas que son preciosas para mí, y haría cualquier cosa para protegerlas, tal vez incluso morir como mis padres. ¿Tus padres? Preguntó Aku. Murieron protegiéndome del Kyuubi. Respondió. El viejo Hokage le había dicho eso una vez cuando le preguntó por ellos. Aku pareció triste al escuchar eso. Finalmente, llegó su pedido y se distrajeron con la comida que rompió el ambiente un poco oscuro. Después de un grito de Itadakimasu, le dio un mordisco experimental al ramen extranjero. Bueno, fue ramen. Eso fue todo lo que pudo decir al respecto. No estaba poco cocido, quemado, poco sazonado o demasiado salado ni nada, simplemente no era memorable como lo era el ramen en Ichiraku. Demasiado pronto, la comida terminó y Aku estaba de camino a casa. Si no tuviera un sentido de la dirección que le permitiera encontrar el camino de regreso después de haber estado en algún lugar, estaría jodido. Tal como estaban las cosas, apenas había regresado a tiempo para el toque de queda. Durante la semana siguiente, mientras esperaba el comienzo de los exámenes de Chunin, fue al puesto de takoyaki que le había recomendado el Jounin y regresó al puesto de ramen 2 veces. Después de todo, el ramen es ramen y nunca se cansaba de eso. La evidencia de eso estaba en la cantidad de taza de ramen que había logrado guardar en el pergamino de almacenamiento que Suzume le había prestado hasta que pudiera hacer el suyo. ¿Entonces? Preguntó un hombre de cabello gris con uniforme de Jounin a los 2 hombres que acababan de llegar a su oficina. Aparentemente, nuestro objetivo deslizó la soga mientras estábamos concentrados en el sospechoso más obvio que había estado rondando. Dijo el hombre alto y delgado que Naruto había conocido una semana antes. Seguimos al niño durante la última semana por si acaso. Aparte de una niña a la que invitó a cenar a cambio de indicaciones para llegar al puesto de ramen, no ha hecho ningún esfuerzo por conocer gente y las personas que conoce en la calle.
Aparentemente por casualidad, todos echaron un vistazo. Ha regresado al puesto de ramen de Tanaka 2 veces desde su visita inicial, pero eso parece deberse a que es adicto al ramen, ya que, según los informes, ha utilizado la tetera del dormitorio 10 veces para calentar agua para preparar ramen instantáneo. Sin embargo, no ha habido absolutamente ninguna señal de la chica con la que estaba durante su primera visita al stand de Tanaka. Dijo el hombre más bajo y fornido. Esto podría ser simplemente porque ella viene del campo, pero es probable que ella haya sido nuestro objetivo todo el tiempo, y que ella usó al chico de Konoha como una distracción o que el chico era un compañero de conspiración. Sin embargo, aún no se han encontrado pruebas de este último. ¿Y la opinión de Kaede sobre el chico? Preguntó el hombre de cabello gris. Obviamente Uzumaki se basa en la estructura ósea. Su comportamiento excesivamente alegre y su comportamiento de búsqueda de atención parecen ser un mecanismo de defensa formado durante la primera infancia debido a la negligencia, en lugar de un intento de distracción. No es probable que sufra un brote psicótico en el futuro cercano. Básicamente inofensivo, aparte del hecho de que ha sido entrenado como shinobi. Informó el hombre más bajo. Entonces, básicamente desperdiciamos una semana entera siguiendo a algún estúpido genin mientras la verdadera amenaza se escapaba. El hombre de cabello gris gruñó, claramente muy descontento con el informe que había recibido. Mientras los dos Jounin de Kiri estaban dando su informe, Aku se reunió con Zabuza, sin saber nunca que, debido a su encuentro casual con Naruto, había evitado una prueba bastante desgarradora durante la cual habría pasado una parte significativa del invierno escondido en el montañas de agua revisando constantemente detrás de él antes de que finalmente se sintiera lo suficientemente seguro como para reunirse con su maestro. En cambio, lo peor que había sufrido en su viaje había sido mucha ansiedad y un plato de ramen mediocre. Cierto bar en Konoha estaba más ruidoso de lo habitual esa noche. De hecho, estaba prácticamente saltando. Sin embargo, todavía no había llegado al punto en el que había espacio para estar de pie, aunque parecía que llegaría pronto. A pesar de que el bar nunca había contratado a ninguna banda ni había comprado ningún equipo de karaoke ni había organizado una noche de micrófono abierto para atraer clientes, esto sucedía periódicamente a un ritmo de aproximadamente una vez cada 6 meses. La razón de esto fue porque se había convertido en una tradición que fuera así la noche anterior al comienzo oficial de los exámenes de Chunin, ya que la idea original del dueño del bar había comenzado algún tiempo después del bar que era frecuentado casi exclusivamente por shinobi había abierto 20 años atrás. A medida que se acercaba el tiempo para el único evento que tenía la barra, más y más shinobi entraban por la puerta. A las 8:05 se cerró la puerta del bar y el cantinero dejó de servir bebidas. El pozo de apuestas para los exámenes de invierno de Chunin ya está oficialmente abierto. El cantinero llamó a las 8 de la noche precisamente cuando descubrió una tabla en la pared trasera que generalmente estaba cubierta de fieltro y tenía anuncios de la comunidad y avisos de artículos faltantes clavados en ella. La pizarra debajo del fieltro tenía una cuadrícula con 5 espacios anchos marcados equipos e individuales, primera fase, segunda fase, tercera fase y Chunin corriendo horizontalmente en la parte superior. Verticalmente, había espacio suficiente para que se publicaran hasta 10 equipos y 30 personas. Mientras la multitud observaba, el bartender escribió los nombres de los 7 equipos que actualmente compiten en los exámenes, así como los nombres de los miembros individuales de dichos equipos. Una vez que la lista estuvo completa, pidió a la multitud que hiciera sus apuestas. «Mi dinero está en el chico jacuzzi», gritó un cliente particularmente borracho. «¿Por qué?», preguntó alguien. «Ha fallado 4 veces. Eso significa que haré una matanza cuando finalmente fallezca», rugió el borracho. «Le estoy poniendo dinero al pequeño ladrón». Alguien más llamó mientras la multitud se dirigía hacia la barra. Hubo un rugido general de aprobación ante esto. El niño solo tenía 11 años, pero las probabilidades de que pasara eran buenas. Uzumaki Naruto no era Ataque Kakashi, pero estaba claro que estaba en camino de convertirse en uno de la élite. Había varias apuestas más para el pequeño ladrón, como Uzumaki Naruto había llegado a ser conocido en ciertos círculos esa noche. En las habitaciones de Jounin en Kiri, estaba sucediendo algo similar. Si bien oficialmente estaba mal visto y había sido declarado ilegal después de que un equipo que había sido favorecido para aprobar había lanzado la prueba a instancias de su sensei hace décadas, apostar por los exámenes de Chunin era una tradición tan antigua como los mismos exámenes. Jounin de casi todos los países estaba pasando Ryo silenciosamente al cajero no oficial y recibiendo a cambio boletas de apuestas disfrazadas de recibos de librería.
Cuando la puerta de la habitación se abrió para revelar a dos de los shinobi encargados de patrullar los cuartos de invitados, todos rápidamente trataron de ocultar lo que estaban haciendo. Todo el mundo deja eso, y no dejes que te atrapemos de nuevo. Uno de los hombres dijo burlonamente antes de volverse para irse. Y 100 rió en el equipo 4 de Kiri pasando la primera fase y fallando en la segunda. Dijo el segundo hombre, mientras arrojaba la suma requerida de dinero al cajero antes de volverse para seguir a su compañero. Toby observó a Kyuubi Jinchuriki que se parecía tanto a su madre a pesar de su cabello rubio y ojos azules dormidos. El hecho de que no se había preocupado tanto por Kushina cuando estaba viva le facilitó las cosas cuando se trataba de Naruto. Ponerse en contra de su antiguo sensei había sido una de las cosas más difíciles que había hecho en toda su vida. Sin embargo, volviéndose contra el clan y la aldea que lo habían humillado constantemente, no tanto. Honestamente, no había esperado encontrarse con Naruto aquí, especialmente porque dejaría a Kiri pronto porque Yagura había sobrevivido a su utilidad. Ya era hora de que volviera al horario de Madara y tomara un papel más activo en Akatsuki, incluso si no le gustaban la mayoría de los miembros que Pain había seleccionado, y no se habría asociado con ellos si le hubieran dado cualquier elección en la materia. Si bien el Kyuubi Jinchuriki era un objetivo tentador en este momento, ahora no era el momento adecuado para capturarlo. No tenía nada preparado, y la desaparición del niño tendría a casi todos en armas en este momento, especialmente si desaparecía en suelo extranjero. Una guerra entre Konoha y Kiri que él o Madara no habían planeado hasta el último detalle era lo último que quería en este momento. El niño parecía tranquilo, inconsciente, tal como lo había estado cuando la muerte casi se lo llevó en los primeros momentos de su vida. En este momento, podría simplemente abrir la ventana del niño y entrar en la habitación del niño sin que él se diera cuenta. Después de ver al hijo de su sensei simplemente yacer allí como si no estuviera en peligro de muerte por un tiempo, la tentación se volvió demasiado. No era como si estuviera planeando dañar o secuestrar al niño al que tendría que tomar eventualmente para que el plan de Madara funcionara, solo iba a dejar una advertencia que el mocoso nunca olvidaría. Se acercó a la ventana y empezó a abrirla. Chasquido. Popular. Interesante. Interesante y doloroso. No había visto uno de esos en un tiempo, y definitivamente no esperaba ver uno aquí, considerando dónde lo había encontrado. Parecía que alguien más había leído ese viejo y polvoriento libro sobre trampas que había encontrado mal archivado en algún estante trasero de la biblioteca ninja de Konoha. Alguien que había logrado que la maldita cosa funcionara sin electrocutarse accidentalmente. Naruto miró el papel sobre el escritorio frente a él tratando de pensar. Sin embargo, el estrés de la situación en la que se encontraba lo hacía difícil. Todavía le quedaban 55 minutos de la hora que le habían dado, pero era muy consciente de lo rápido que ese tiempo se estaba acercando a cero, lo que se sumaba a la presión bajo la que estaba. Por lo general, lo hacía muy bien cuando estaba bajo estrés, pero había ocasiones en que dicho estrés lo obstaculizaba en lugar de ayudarlo al acortar sus procesos de pensamiento antes de que pudiera obtener una de sus ideas brillantes. Eso generalmente sucedía cuando estaba tomando una prueba escrita, como la que estaba tomando ahora. En ese momento, estaba sentado en una habitación donde se estaba llevando a cabo la primera prueba de los exámenes Chunin, una prueba bastante inusual. Aparte del caso casi debilitante de los nervios que estaba sufriendo, llegar allí había sido relativamente libre de problemas. Había algún genin mayor en el pasillo que había tratado de perseguirlos y a una multitud más, pero él se había ocupado de eso. Uno de esos genin iba a tener una mejor apreciación de las etiquetas explosivas de bajo rendimiento, en su mayoría no letales, en el futuro. Esas cosas no te matarían, pero seguro que duelen muchísimo cuando te golpean. Cuando él y su equipo finalmente llegaron después de presionar a través de una gran multitud, su sensei había estado esperando fuera de la sala, que parecía ser el auditorio de la Academia Kirin Ninja, con la esperanza de darles algún consejo de último minuto antes de que entraran. Una vez dentro, siguió el ejemplo de sus compañeros de equipo y entregó la documentación necesaria a los supervisores del examen y recibió esta prueba a cambio. Esta prueba. Se suponía que debía escribir la información personal de 5 personas en la sala que no eran sus compañeros de equipo y le habían dado una hora para hacerlo. Si intentaba hacer algo estúpidamente obvio, como intentar preguntarle a las personas en cuestión, él y su equipo serían descalificados. Si los supervisores con ojos de águila lo atrapaban reuniendo la información que necesitaba 3 veces, él y su equipo serían descalificados. Teniendo en cuenta esas limitaciones, ¿cómo diablos se suponía que iba a hacer esto? Quizás fue como un rompecabezas. ¿Qué le había dicho Iruka Sensei que hiciera al lidiar con rompecabezas? Oh sí, mira las cosas con lógica.
Primero, se suponía que debía recopilar la información de 5 personas en la sala que no eran sus compañeros de equipo. Tenía que haber una forma de que fuera posible, de lo contrario no se habría realizado la prueba, pero ¿cómo? 5 personas que no eran sus compañeros de equipo, bueno, hubo uno. Dejó de girar su lápiz y comenzó a escribir. Nombre Uzumaki Naruto. Fecha de nacimiento 10 de octubre, 55 minutos y varios equipos fallidos más tarde, uno de los supervisores del examen se acercó para comprobar sus resultados. Al ver a la primera persona en la lista, se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso? Uno de los supervisores gritó. El chico se enumeró a sí mismo primero. Respondió el supervisor. Hubo muchas risas ante esto. Bueno, técnicamente está dentro de las reglas, así que siempre que haya enumerado con precisión a otras 4 personas, pasa. El examinador jefe dijo una vez que las cosas se calmaron un poco. Ahora que todos terminaron de reírse del payaso rubio, tengo una pequeña sorpresa para todos ustedes. Naruto se estremeció levemente a pesar de su parka super cálida. La temperatura había bajado durante la noche y en algún momento habían caído unas 5 pulgadas de nieve desde que alguien que había estado tratando de abrir la ventana lo despertó temprano esa mañana. Dentro de los límites de la ciudad de Kirigakure, no había sido un gran problema como lo era ahora, ya que había pasillos cubiertos que conducían desde los cuartos de extranjeros hasta la Academia Ninja Kirigakure. Sin embargo, alejándose de la academia y hacia el punto de partida de la segunda fase del examen, se había visto obligado a caminar penosamente a través de la helada materia blanca que intentaba empapar sus zapatos y sus pantalones, ya que no lo había hecho. Sin embargo, descubrió la forma correcta de usar su chakra para poder caminar sobre él. Mientras caminaba penosamente por la nieve, tuvo la clara sensación de que la segunda fase del examen estaba siendo supervisada por un anciano de aspecto muy serio que casi había tenido un ataque de apoplejía cuando un equipo de Suna decidió tener una pelea de bolas de nieve mientras él explicaba las reglas de la segunda parte del examen. Las reglas mismas eran simples. A cada equipo se le dio una pelota negra o blanca y se envió a las montañas para que se dirigieran a un pequeño pueblo al otro lado. Para pasar, tenía que dirigirse al pueblo indicado en 5 días. Cuando llegaste allí, tendrías que tener una bola negra y una blanca, y tu equipo tenía que estar intacto con cada miembro capaz de pelear, de lo contrario serías descalificado. Sin embargo, la regla que más le preocupaba era que el uso de fuerza letal estaba permitido. Después de enumerar las reglas, el supervisor les había mostrado un mapa que tenía claramente marcada la ciudad que era su destino. Tan pronto como comenzara la prueba, iba a entregarle a Satoshi papel y materiales de dibujo. El niño tenía una memoria eidética casi perfecta que les beneficiaría en este caso. Después de que el anciano guardó el mapa, él y los gemelos Kami rápidamente completaron sus formularios de liberación y los entregaron, recibiendo a cambio una bola negra. Caía la noche 2 días después de la segunda prueba. Naruto finalmente había descubierto cómo hacer lo que él llamaba caminar sobre la nieve al final del primer día. Mientras caminaba junto con sus compañeros de equipo que también habían descubierto cómo caminar sobre la nieve a través de prueba y error, las sandalias de nieve se apagaron por sí mismas cuando chocó contra un parche particularmente helado en uno de los senderos más peligrosos, como tenía el camuflaje rociable y afortunadamente lavable si se tenía la solución correcta de la región montañosa que había usado y que lo había ayudado a escapar de la atención de Genin por parte de un equipo contrario. Esperaba que su parka estuviera bien cuando se quitara las cosas, aunque no había ninguna razón por la que no debería estarlo, ya que se usaba en los chalecos de Chunin y Jounin todo el tiempo durante el invierno y en lugares donde el verde sobresalía como una llaga. Pulgar pero, aún así, su equipo se había encontrado con los ex compañeros de clase de Suzume y Satoshi la tarde anterior. Dado que ellos también tenían una bola negra, habían decidido formar una alianza, ya que tenían más posibilidades de éxito si trabajaban juntos. A medida que avanzaba el día y se acercaba la noche, se hizo una especie de tratado informal que establecía que si lograban sacar una pelota blanca de otro equipo, un miembro de cada equipo se turnaría para llevarla hasta que se adquiriera otra pelota blanca. Mientras estuvieran juntos, los equipos no estarían peleando entre sí a menos que a un equipo intentara huir con la bola blanca, o era el último día y no habían adquirido otra bola blanca. Después de que los detalles de su alianza fueron resueltos, Kurosaki Hiro, Yamaguchi Yusuke y Fujiwara Aiko fueron bastante divertidos para viajar. Fujiwara era bueno contando historias, como había aprendido a través de una serie de señales con las manos que se habían intercambiado durante su guardia combinada la noche anterior. Yamaguchi tenía bastante sentido del humor y sabía chistes que harían sonrojar incluso a un Jounin inexperimentado.
Kurosaki había sido alguien con quien él, y Suzume, quien lo había iniciado con etiquetas explosivas un par de meses antes, podían discutir los méritos de las etiquetas explosivas y las posibles alteraciones del sello en dichas etiquetas para cambiar el efecto. Incluso había demostrado una etiqueta que creaba un fuego verde cuando estallaba. Con todo, había sido un día relativamente bueno mientras buscaban señales de otro equipo, caía la noche y habían llegado al lugar perfecto para acampar. De hecho, fue demasiado perfecto. Alguien debería haberlo reclamado a estas alturas, especialmente considerando el hecho de que algunos de los genin mayores que tomaron los exámenes ya habrían sido chunin si no hubieran fallado previamente en las partes que requerían el éxito de todo el equipo y, por lo tanto, eran mucho más fuertes y más rápido que un grupo de genin que eran poco más que novatos. Si él y su equipo hubieran encontrado este lugar antes, habría, Yamaguchi. Retrocede, déjame señalar. Gritó mientras corría hacia los miembros del otro equipo que corrían hacia adelante para conseguir los mejores lugares para dormir antes de que él y sus compañeros tuvieran la oportunidad de hacerlo. Él era el especialista en trampas del equipo por una razón, y eso no era solo porque fuera bueno para poner las cosas malditas. También sabía cómo evitarlos y desarmarlos. Eso, y si no lo mató directamente una trampa que no pudo desarmar, existía una buena posibilidad de que sobreviviera. Por alguna razón, siempre se curaba mucho más rápido que sus compañeros de equipo. A pesar de que había actuado lo más rápido que pudo cuando se dio cuenta de la situación en la que se encontraban, era demasiado tarde. Solo tuvo tiempo de golpear a Kurosaki a quien había alcanzado primero porque el chico estaba un poco detrás de sus compañeros de equipo cuando la trampa estalló. Hubo una explosión ensordecedora cuando algo pasó volando a su lado. Inmediatamente después, sintió un dolor agonizante en la espalda cuando una roca o algo la cortó. Después de un par de segundos que le parecieron una eternidad, el polvo comenzó a asentarse, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Yamaguchi estaba obviamente muerto, Fujiwara estaba tratando de respirar pero no sonaba bien y la espalda de Kurosaki estaba cortada en tiras. Sus compañeros de equipo también estaban en el suelo y también parecían estar heridos. Metralla. Los bastardos que les habían tendido una trampa habían llenado su maldita trampa con metralla. Los bastardos que habían tendido esa trampa no habían tenido la intención de herir o incapacitar a sus oponentes para recuperar su pelota, habían tenido la intención deliberadamente de matarlos. Vistazo solo en comunidad foro betas historia buscar anime barra manga barra anime barra Naruto barra anime barra Naruto barra más. A medida que su ira por la muerte de uno de sus compañeros y la mutilación de los demás comenzó a acumularse, un par de genin mayores de Iwa aparecieron desde donde se habían puesto a cubierto mientras los equipos de Kurosaki y él se acercaban. Hombre que había funcionado incluso mejor de lo que pensaba. Dijo uno de ellos mientras sacaba un kunai y caminaba hacia Fujiwara. Sin embargo, también podría sacar a este de su miseria. La rabia que había estado creciendo constantemente dentro de él desde la explosión creció hasta ser demasiado. Vio rojo. Kamiya Satoshi sabía que su memoria eidética era tanto una bendición como una maldición, especialmente en su campo elegido. Hasta el día de su muerte, nunca podría olvidar lo que vio ese día, desde el momento en que Naruto se dio cuenta de que estaban caminando hacia una emboscada perfecta hasta lo que sucedió después de que Naruto cambió. Se había caído después de ser golpeado por varios trozos de metralla que la explosión provocada por Yusuke había hecho volar. Cuando finalmente recuperó sus sentidos, dos Iwa Genin estaban de pie junto a Aiko y Naruto. Naruto estaba gruñendo. Su chakra giraba a su alrededor de manera extraña, las manos escondidas se estaban convirtiendo en garras, las extrañas marcas en su rostro se estaban volviendo más gruesas y sus dientes ya inusualmente afilados se estaban convirtiendo en colmillos. A lo largo de todo esto, había estado emitiendo una intención asesina que se sentía como un mal casi consciente, una intención asesina que parecía una personificación de la malevolencia. Cuando la intención asesina comenzó a alcanzar un nivel imposible, una sustancia roja siniestra comenzó a entrelazarse con su chakra arremolinado hasta que tomó la forma de un zorro sobre él y luego se instaló a su alrededor en una capa roja de llamas. Mientras observaba a su compañero de equipo destrozar a los dos genin con sus propias manos, todo lo que podía pensar era por eso tratan a Naruto como un paria, por qué los padres alejan a sus hijos de él, por qué el primo Tetsuo había estado nervioso con él al principio, por eso. No sabía exactamente por qué llamó a Naruto ese día. Probablemente fue la cosa más estúpida y peligrosa que pudo haber hecho en la situación considerando el hecho de que el chico se había vuelto completamente loco y probablemente no lo hubiera reconocido. Pero, en ese momento, Naruto había sido el único de ellos capaz de moverse, y si no recibían ayuda pronto morirían.
El peligroso animal, ya que no había otra palabra para lo que Naruto había sido en ese momento, dio la espalda a los cuerpos del genin que les había tendido una emboscada y corrió en su dirección. Demasiado pronto, estaba de pie sobre él con una mano con garras levantada. Cuando se dio cuenta de la cantidad de mierda que estaba metido, había cerrado los ojos, esperando el golpe final. No cayó. Se atrevió a abrir los ojos de nuevo. Cuando miró a Naruto, notó que los ojos rojos de pupilas abiertas que no tenían nada más que ira y odio se habían aclarado, de hecho, habían comenzado a cambiar. Los colmillos habían comenzado a retroceder, al igual que las garras, y las extrañas líneas en el rostro de su compañero de equipo. Casi mágicamente, el monstruo que alimentaría sus pesadillas en los años venideros se había convertido de nuevo en su amigo. Mientras Tetsuo estaba con sus camaradas, esperando noticias de sus estudiantes, se estremeció. Una ola de algo siniestro se había apoderado de Kiri desde la dirección de las montañas a las que los genin habían sido enviados momentos antes. Aunque habían pasado un poco más de 11 años desde la última vez que lo sintió, lo reconoció de inmediato. Kyuubi. Algo le había pasado al sello de Naruto. Algo importante. Casi tan pronto como el sentimiento lo golpeó, se desvaneció, luego desapareció por completo. Mientras miraba hacia las montañas, se preguntó si eso era algo bueno o malo. Esperaba fervientemente que la razón por la que el sentimiento se hubiera desvanecido fuera porque el sello había compensado lo que acababa de suceder, no por la otra razón en la que podía pensar. Si fuera la otra razón, eso significaría que Naruto estaba muerto. El otro Jounin de Konoha obviamente había sentido y reconocido lo que tenía, y estaba claramente tan nervioso como él, si no más. ¿Qué diablos acaba de pasar? Uno de los Jounin que también había traído estudiantes de Konoha afirmó discretamente. Mokoso debe haber tomado demasiado y sobrecargado el sello. Respondió, dándole al hombre el único escenario que se le ocurrió con la cantidad limitada de información que tenía que no involucraba la muerte de Naruto. O eso, o está muerto. El Jounin que tenía al 4 veces perdedor Kabuto en su equipo. Ni siquiera quería considerar esa posibilidad. Si algo hubiera matado a Naruto, que había sobrevivido a que una lanza atravesara uno de sus pulmones cuando una de las trampas en las que estaba trabajando había fallado, entonces el resto de su equipo no habría tenido ninguna posibilidad. Si Naruto se hubiera ido, significaría que, no. Ni siquiera lo consideraría. De todos modos, miraría y esperaría. Observe, espere y ore para que sus estudiantes salieran de aquí sanos y salvos. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life.